En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es que el informe de la Guardia Civil dice claramente que no hay indicios de financiación irregular del Partido Socialista. Pues nada, cuando a un presidente del gobierno las mentiras le duran, que han sido 5 días, 6 días. No sé, espero poder hacer una extrapolación de que esto pueda ser lo que le dure el cargo. Luca Costantini, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué te ha parecido el zambombazo? Financiación ilegal, investigación ya por parte de, que además, por cierto, sería el Tribunal Supremo, no estamos hablando de cualquier cosa. No, claro. Hombre, a ver, yo creo que era lo lógico, ¿no? O sea, a medida que íbamos sabiendo que había los sobres y que había dinero que salía de Ferraz para los altos cargos sin saber de dónde entraba, pues era cuestión de tiempo. Yo creo que, bueno, que es un golpe, Lo que pasa, claro, que la justicia va con sus tiempos, ¿eh? Además, creo que el juez del Supremo, después de lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? De que Ábalos, al fin y al cabo, se había librado de la cárcel, yo creo que le tiene, en fin, que con otros asuntos, ya lo había dicho en otro auto antes del verano, que cuidado que no podía haber, que, en fin, apuntó a la posibilidad, ¿no? De una imputación de algunas entidades más allá de personas, y creo que esto ya entramos en una dimensión, sí. Vamos, muy, eso va más, pero repito, o sea, la justicia va con sus tiempos. Entonces, claro, el gobierno, yo entiendo que, vamos, cada día que pasa, cada minuto que pasa, pues es oro. Vamos a escuchar a Bolaños. Juan Pablo Polvorinos, bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Porque te lo va a explicar todo. Vale. No hay ningún problema porque las cantidades son muy pequeñas. Mire, son cantidades tan menores que se aclararán, como se están aclarando todas las cuentas que tienen que ver con el Partido Socialista. ¿Menores con respecto a qué? Exactamente, me gustaría saber. Con respecto a lo que cobraban del petróleo. Ahora estamos en plena liquidación trimestral del IVA por parte de los autónomos, que suficiente tienen, y vaya tela la jornada que han tenido hoy. Si tú a Hacienda le dices que son cantidades menores, que son cosas residuales prácticamente, a lo mejor en Hacienda no se lo toman también como pretende que nos lo tomemos el ministro Félix Bolaños. A mí me gustaría recordar que esto comenzó siendo el caso Koldo, pasó al caso Ábalos, ahora ya es el caso Santos Cerdán, está empezando a ser el caso Partido Socialista, pero yo tengo el pleno convencimiento de que hasta que esto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o Estrasburgo no ratifique la sentencia, en el Partido Socialista van a seguir negando que haya podido haber financiación irregular. Lo que pasa es que se está estrechando cada vez más el cerco. Creo que es imposible no decir esto. Es decir, llegará un momento en el que el juez Leopoldo Puente, que está investigando esta vertiente, tenga que decir, bueno, pues esto lo vamos a derivar a un tribunal que se encargue única y específicamente de mirar a ver si en las cuentas del Partido Socialista hay algún tipo de indicio de financiación irregular, como así está apareciendo. Yo, sobre todo, o sea, en este programa y en distintos medios de comunicación, en Dioyetti, en Libertad Digital, llevamos muchísimo tiempo insistiendo en, vamos a ver, no son casos aislados de corrupción. Hay una dinámica y una trama que invade absolutamente todo en el Partido Socialista y en el Gobierno. ¿Por qué? Hombre, pues contésteme ustedes, si no, ¿por qué a Pedro Sánchez la propia trama le llamaba número uno? Cuando tú a la cabeza le llamas número uno, ¿por qué es? Porque está todo impregnado. ¿Por qué? Porque evidentemente desde arriba hasta abajo se ha dado la orden de que se tenían que permitir estos comportamientos. Yo les leo algunas de las noticias. Koldo me dio para reunir a Ábalos y al ministro Ángel Víctor Torres, el ministro que espera el informe de la UCO, en 2018. ¿Para qué quería que se juntaran? Digo yo que sería para hacer negocios, ¿no? ¿Para qué se junta la gente de una trama? Para hacer negocios. ¿Qué se buscaba? ¿O cuál es la fecha importante? 2018, ¿qué fue? La llegada al poder. Desde el mismísimo instante de la llegada al poder buscaban hacer negocios. ¿Qué era Ángel Víctor Torres? El responsable en Canarias. Bien, si estaba en Canarias, ¿qué es lo que buscaban? Poder hacer negocios desde Canarias. ¡Anda! La trama de hidrocarburos y el tema de la refinería. Venga, otro titular. Prepárense. Bueno, nuevos documentos, 9 en concreto, inéditos, de pagos sin declarar y anticipos sin motivar en la contabilidad oculta, en la contabilidad AVE del Partido Socialista. ¿Eso es, como dice Bolaños, de pequeñas cuantías? No, eso lo que son las pruebas de que hay una dinámica, hay un protocolo de actuación. ¿Para qué? Para ocultar el dinero. ¿Pequeñas cuantías son sobres de 4.500 euros al mes? ¿Pequeñas cuantías son sobres de 2.800, 2.900 euros? Maletas enteras, que las hemos visto todos, que están fotografiadas en casa de Ábalos. Venga, otra noticia. Koldo mandó mensajes a Ábalos, recién cesado Ábalos, cachondeándose de que Sánchez alardeara de no ser corrupto. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Por qué se reían?
porque sabían perfectamente que habían negociado esto con Pedro Sánchez, ¿no? Lucas, es decir, yo tengo la sensación de que de arriba abajo todos sabemos de qué va esta película, todos sabemos que está impregnado el Partido Socialista y el Gobierno. Mira, tú que estás leyendo titulares, yo te leo un titular del marzo de 2023, o sea, para que veamos, Europa Press, o sea, agencia. El PSOE ha reducido 30 millones su deuda bancaria en 4 años. O sea, el PSOE en 4 años, desde su llegada al poder, es noticia del año 2023, redujo su deuda bancaria en 30 millones de euros. ¿Cómo lo hizo? Es un milagro para pagar económico. Tiene que entrar dinero, ¿no? Digo que para pagar te tiene que entrar dinero, Mira, ¿no? fíjate que yo te digo, cuando salió el tema, al principio de todo, cuando había lo de Koldo, yo recuerdo, claro, que era, oye, ¿qué está pasando aquí? Entonces muchos políticos preguntaban, ¿no? Pedían a los periodistas que estaban investigando estos asuntos hasta dónde podía llegar. Y ya entonces todos aquellos que lo miraban en aquel momento, digamos, desde fuera o como observadores, tal, todos ya decían, mira, eso huele a financiación ilegal del PSOE. Esto, estamos hablando de los primeros minutos cuando, en fin, Koldo empiezan las primeras imputaciones y tal. Porque las campañas electorales cuestan mucho dinero. Y creo que si vamos tirando del hilo, lo hemos dicho otras veces, esto empieza, te diría yo, que antes de llegar al gobierno. Esto empieza con la famosa campaña de las primarias de Pedro Sánchez, cuando ahí Sánchez, para recuperar el partido, se mete en el famoso Peugeot con Cerdán, Ábalos y la compañía, el grupo, el equipo chistorras a los claro, votos. Entonces, que ahora intenten, pues en fin, echar el agua fuera como puedan, pues, hombre, o sea, están ahí para intentar evitar que el escándalo vaya más. La cuestión real es cómo puede un parlamento, cómo puede un país, cómo puede una nación tolerar que al fin y al cabo, si estamos hablando de ese tipo de situación, ¿cómo puede un gobierno seguir? O sea, lo normal sería, vamos, dimisiones inmediatas, convocación de delante electoral. Yo, una cosa muy rápida. Rápido, que le quiero dar paso a Entre Ambas Aguas. Con respecto a lo que dicen y manifiestan en el Partido Socialista de que las cuentas están claras, etcétera, etcétera, no es lo que dice el juez hoy en su auto, no es lo que está observando el magistrado Leopoldo Puente, pero hay dos personas que van a tener que han sido llamadas a declarar, que son Mariano Moreno, que es el presidente de Nusa, al cual pusieron de una manera sorpresiva en la empresa del uranio, porque... Tesorero del partido. Era el gerente. Era el gerente del partido. Y la segunda persona, Celia Rodríguez. Mariano Moreno no se quejaba de que fueran cantidades pequeñas. De lo que se quejaba concretamente era de que Ábalos estaba pasando datos desorbitados todos los meses. Esto es una información que sacasteis en The Objective hace no sé cuántos años, en 2021, 2021, por ahí. Vale. Y la segunda persona citada a declarar, Celia Rodríguez, ella se quejaba de que tenía un excedente de dinero en efectivo brutal, la secretaria del Partido Socialista, que trabajaba en la Secretaría de Organización, de que tenía un enorme volumen de dinero en metálico que le costaba manejar. No eran cantidades pequeñas. Y conviene insistir en algo que es que ya tenemos, yo creo, todo suficiente experiencia. Cuando en un partido político está saliendo dinero negro es porque hay un caudal de dinero negro que al mismo tiempo está entrando, que son las gallinas que entran por las que salen, es así de sencillo. Es que no tendría ni pies ni cabeza. Alejandro Entre Ambas Aguas, bienvenido. Hola Carlos, buenas tardes. Que estaba yo diciendo que no tendría ni pies ni cabeza que tú tengas que ir al cajero todos los días a sacar dinero para darlo en metálico. ¿Pero qué dinámica es esta? Vamos a ver, si tú lo tienes todo en cuentas corrientes, ¿qué es lo que haces? Transferencias. Es muy básico. Y muy cómodo. Desde tu mesa, sin tener que moverte, sin ir a un cajero, sin mover sobres, sin arriesgarte a que te atraquen. No, directamente ordenas, metes las claves de tu banco en internet, tiquití, 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 y automáticamente ordenas transferencias. Queda perfectamente reflejado, pero claro, Alejandro, este era el problema, ¿no? Que quedaba perfectamente reflejado. Claro, efectivamente, y además es que yo no conozco ninguna empresa que en estos momentos haga este tipo de pagos con dinero en metálico. Es algo que es surrealista, ¿no? Pero lo verdaderamente relevante de que el juez haya decidido citar para la semana que viene al tesorero del Partido Socialista, la Guardia Civil ya ha dado muchas pistas y ya ha deslizado que posiblemente se vaya a tener que investigar al PSOE por financiación ilegal. Y sitúan a Mariano Moreno Pavón, el que fue gerente durante varios años, dentro de la mecánica de todos esos pagos. Es decir, que esos pagos sí que se produjeron, se daba de manera habitual dinero en metálico en sobres con el logo del Partido Socialista y que todo ello ocurría con el conocimiento del tesorero en aquel momento. Alejandro, si es que tiene todo el sentido lo que estaba diciendo Juan Pablo Polvorinos hace un momento. ¿Por qué se habría quejado Mariano Moreno? ¿Porque no lo conocía?
¿Cómo no lo va a conocer el gerente? ¿Qué era lo que le fastidiaba a Mariano Moreno? Que se estaban llevando el dinero del partido, dinero con el que él contaba para otro tipo de gastos. Y no eran cuantías pequeñas, claro, no eran 25 euros. Claro, que era lo que le fastidiaba. Estaría diciendo, oye, resulta que estamos metidos en una trama de corrupción, traéis el dinero y luego os lleváis una buena parte de este dinero. ¿Me estáis vaciando los cajones? No, y sobre todo que aparte de la comodidad a la que tú antes hacías referencia, Carlos, evidentemente el Partido Socialista tendrá que explicar de dónde obtenía todo ese dinero en metálico, porque si lo sacaba de el banco a través de un cajero, todo eso deja rastro. Pero claro, si resulta que ese dinero, esos billetes, provenían, por ejemplo, de las entregas que narró la empresaria Carmen Pano, que dijo que se había presentado en Ferraz con una bolsa de basura con 90.000 euros en metálico, claro, eso lo van a tener más difícil de justificar. Y no perdamos de vista a una persona, otra que de momento no está citada, que ya veremos si no acaba teniendo que desfilar, Ana María Fuentes. ¿Quién fue Ana María Fuentes? La gerente que sustituye a Mariano Moreno. Bien, ¿qué es lo que dijo? Y además está perfectamente retratado. Ana María Fuentes fue la que llamó a Javier Herrero, director general de Carreteras, y le pidió el impuesto para el partido. O sea, cuidado, porque yo siempre he estado convencido de que lo que estamos viendo es el menudeo. Es el dinero de bolsillo. No estamos viendo las cifras potentes. Las cifras potentes, ¿dónde se movían? Con el petróleo, con el rescate de Europa y con las obras públicas presuntamente amañadas. Ahí es donde está el grueso de todo este dinero. Pero Alejandro, yo te quería preguntar a ti porque, claro, leíamos una noticia tuya publicada en El Debate hoy y de casta le viene al galgo. Leo la noticia. El tío de Begoña Gómez declara ante Hacienda que tiene más de 1 millón de euros en efectivo. Anda, otro que le gustaba la chistorra. Procedentes del negocio de las saunas. Pues sí, esta información que hemos publicado es relativa a una comprobación que le ha iniciado la agencia tributaria a Francisco Enrique Gómez Serrano. Este señor es el tío de Begoña Gómez, es hermano de Sabiniano, el suegro de Sánchez, y en concreto lo que ha hecho Hacienda ha sido abrirle una comprobación sobre la sociedad San Bernardo 36 Sociedad Limitada, que es la mercantil que usaba toda la familia para gestionar la red de prostíbulos. Hacía más de 10 años que no presentaban las cuentas anuales y después de que se le abriera esta comprobación, lo que ha hecho el tío de Begoña Gómez es justificar que en estos momentos cuenta con más de 1 millón de euros en metálico y lo que sostiene es que procede del negocio de las saunas. Ha intentado justificar esa cantidad tan alta de dinero diciendo que en estos momentos se dedica al alquiler de apartamentos y al alquiler de habitaciones, pero es algo que ha llamado mucho la atención y que en estos momentos se está comprobando la verdadera procedencia de estos fondos. Alejandro, cuando dice que lo tiene en metálico, ¿es que lo tiene debajo del colchón? Gran parte de ese dinero sí, gran parte lo tiene en cash, en billetes. Hay otra parte de ese 1 millón de euros en metálico que lo tiene en cuentas bancarias, pero en cualquier caso es dinero líquido del que en estos momentos se desconoce la procedencia. Es un dinero por el que ha tributado, pero aquí, en este momento, la incógnita es la procedencia y, sobre todo, desde cuándo tiene este dinero, porque el tío de Begoña Gómez llevaba más de 10 años, más de una década, sin declarar ante la agencia tributaria las cifras reales del negocio, ¿no? Y otro dato que ha llamado mucho la atención es, en teoría, esa sociedad se dedicaba, entre otras cuestiones, a gestionar la famosa sauna Dan, ubicada en la calle San Bernardo de Madrid. Esa sauna cerró en el año 2020 por la pandemia del coronavirus y, sin embargo, el tío de Begoña Gómez ha declarado que en los años 2022 y 2023 recibió ingresos económicos de esa sauna, una sauna que en teoría estaba cerrada. Por lo tanto, aún hay muchas cuestiones que Hacienda tiene que comprobar. Voy a decir algo esta mañana con una persona con la que me he visto, que era una persona que había tenido contacto con la sauna Dan, y me ha contado, era un padre, y me ha contado un caso de su hijo. Lo digo como es, no he podido certificarlo, no he podido comprobarlo, de la persona me fío 100%. Y me ha contado el caso de su hijo. Persona que resulta que cayó en la red, y lo digo literalmente, de la sauna Dan, y me refiero a red porque no solamente era un caso o una cuestión de prostitución, era un caso de drogadicción. Y enganchado por completo a las drogas, tuvo que pasar a mayores y envió una especie de requerimiento / amenaza a los responsables de la sauna Dan, que efectivamente son la familia. Cuando empezó a buscar información, porque no es una persona ajena a influencias,
y habló con la policía lo primero que le dijo fue, y repito la frase literal que me ha contado él, me ha dicho, pero si allí se graba absolutamente todo. Bien, efectivamente esta persona, que es de un entorno con influencias, había tenido ya conocimiento de eso básicamente porque a él, para que no denunciara, le habían hecho saber que había una grabación suya. Este es el entorno del que estamos hablando. Repito que es una conversación de esta mañana, a mí no me ha dado tiempo todavía a certificarla, pero la persona que me lo ha contado me fío 100% Alejandro. Este es el entorno del que estamos hablando. Sí, no, pero si es que hay evidencias documentales que acreditan que durante muchos años en el interior de estos locales, que no son saunas, son prostíbulos, lo que pasa es que operaban camuflados como saunas, se grababa sin el conocimiento de los clientes. Nosotros en el debate desvelamos 3 expedientes de la Agencia Española de Protección de Datos, una patrulla de la Policía Municipal se presentó en varios de estos locales porque tenían información previa de que había cámaras ocultas escondidas. Dieron parte a la Agencia Española de Protección de Datos, que en ese momento estaba controlada por un dirigente del PSOE llamado Artemí Rayo. ¿Y qué fue lo que hizo Protección de Datos? Archivarlo. En aquel momento Sánchez era concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Alejandro, aquí hay una historia que va más allá de relaciones personales, más allá de lo que estamos contando. Evidentemente, si tú quieres tener una relación sexual, la que tú quieras, tuya, libre, hombre, con menores como que no, ¿verdad? Como que es un pedazo de delito como la copa de un pino. Lo digo porque ya hay determinados testigos que han hablado de menores. Tú ten lo que tú quieras, ¿vale? Libremente, con gente mayor de edad, etcétera. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de comportamientos gravísimos, que por cierto, oye, me llama la atención, Hacienda ahora, después de que estemos destapando todo lo que pasaba en esas saunas, ahora por fin hace una investigación. Y si no lo llegamos a ver destapado, ¿qué pasa? Que no mueve un dedo, ¿no? Sí, es bastante llamativo, como por ejemplo otro episodio que ocurrió en enero del año 2018, es decir, pocos meses antes de que Sánchez llegara a la Moncloa, en Madrid hay otra sauna que se llama la sauna Safir, ubicada muy cerca de la calle Orense, en la zona financiera de la capital, donde la Policía Nacional, una patrulla de la policía, tuvo que intervenir para frenar un tiroteo que se estaba llevando a cabo en el interior de esta sauna. La policía interviene. Esta era suya también, de la familia de Begoña Gómez. Efectivamente, una sauna que sigue a día de hoy operativa y que está dividida además en 3 locales. Una que es una sauna, un centro de masajes que se llama Freud, y otra un pequeño local de alquiler de habitaciones por horas que se llama Bellagio. Bueno, pues la policía acude al lugar, detiene al hombre, descubre que el hombre había ido al local porque, según el detenido, era un punto habitual de cocaína, se enfadó con algunos de los clientes que había dentro, sacó un revólver y se puso a pegar tiros. Todo esto ocurre meses antes de que Sánchez llegara al Palacio de la Moncloa, y lo verdaderamente relevante es cómo la influencia de Sánchez, a pesar de que todavía no era presidente, consiguió tapar todo este episodio y que no trascendiera, pues hasta ahora que lo hemos publicado. Consiguió tapar, tú bien sabes, Alejandro, que hay otra gran pregunta, que es si antes de taparlo lo usó. ¿Vale? Sí. Y vamos a dejarlo ahí, porque tener esa información en manos de una persona como Sánchez, dices, lo que le tuvo que pasar por la cabeza, si es que no le pasó por el mail, ¿vale? Y si es que no decidió empezar a mandar determinados mensajes y advertencias, que no lo sé. Pero estaremos todos de acuerdo en que la tentación, vamos, no es que llamara a su puerta, es que llamaba a golpetazos. Alejandro, que un abrazo muy fuerte, enhorabuena por las informaciones. Gracias, Carlos, un abrazo. Pues teniendo en cuenta que de casta le viene al galgo, Luca, claro, como para poner en duda, leo otra de estas informaciones, la publicaba el diario El Español hoy, liquidaciones del PSOE a las que todavía no ha tenido acceso, la UCO, prueban que Koldo recibió al menos 7.088 euros más de lo que Ferraz certificó en 2017 y 2018. Que repito, aquí la historia no está en las cuantías. La historia está en que si con una investigación muy somera, porque todavía no está imputado el Partido Socialista como persona jurídica, ya se están viendo pagos que no tienen cotejo en la contabilidad A, esto debería implicar que evidentemente había un protocolo para meter lo que les diera la gana. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de negocios de petróleo, multimillonarios, de negocios de mascarilla, millonarios, de negocios con obras públicas amañadas, presuntamente amañadas, de nuevo multimillonarios, ¿cuál es el montante total que ha entrado en el Partido Socialista? Bueno, yo creo que el montante total va a ser difícil de descubrir, porque además, desgraciadamente, en un mundo global como el actual, el dinero va y viene, o sea, es más difícil, yo creo, rastrearlo como hubiera podido ser hace unas décadas. Pero yo creo que estoy de acuerdo con Alejandro con el tema de, es importante que el gerente o tesorero, en fin,
que estas figuras del partido que son técnicos, pero que ponen la firma, o sea, que son los responsables legales luego delante de determinados movimientos económicos dentro de las organizaciones políticas, tengan que declarar. Porque esto puede ser un antes y un después. Yo siempre hablo de Tangentópolis, porque para mí esto es un Tangentópolis. Lo que pasa es que Tangentópolis en Italia afectó a todos los partidos y aquí la verdad es que es el gran partido, el PSOE, ¿no? El Partido Nacional. Quiero decir, desde la transición, que yo creo que va a quedar realmente muy, muy, muy tocado de esta investigación judicial y policial y periodística, quería decir. Entonces vamos a ver qué dicen, qué explican estos responsables técnicos, ¿no? del partido sobre este dinero. Y luego que sean 30.000, 20.000, no se lo cree nadie. Vamos a ver, es que eso es ridículo, efectivamente. O sea, si tú hablas, si la propia trama habla claramente de carreteras, de contratos de determinada cantidad, de millones de euros, son ellos que hablan, ponen, digamos, esos elementos en el mapa. Vamos, o sea, es que aquí se está hablando realmente de un sistema de corrupción a grandísima escala. Y luego descubrimos, ahora sabemos estos detalles que nos estaba contando antes Alejandro sobre la trama familiar del presidente del gobierno, pero, o sea, es que si alguien sórdido, pero vamos. Hablando de horario, no sé, si uno volviera atrás en el tiempo, en el año 2000, 2005, y viene una persona y te dice, mira, dentro de 20 años esto es lo que va a pasar, que va a ser presidente del gobierno un personaje que tiene vínculos con prostíbulos, cocaína, que la mujer no sé qué, y que luego mete dentro a esos dirigentes. Y es que va a ser casi difícil de creer. El que nos hubiésemos ido. O sea, vamos a Venezuela. Es que realmente, y yo creo que cuando esto pase, porque pasará, en fin, será realmente lo que queda va a ser desolador. Bueno, nos vamos a publicidad. Juan Pablo, te doy la palabra ahora. Muy bien. Dos noticias. Una jueza, se lo hemos contado antes, investiga ya a Santos Cerdán por mentir en el Senado. Bueno, como hagan lo mismo con todo el resto, verás tú, la pobre juez es que no va a tener músculos para aguantar esto. Bien, habría faltado sustancialmente a la verdad. Frase de ella. Y atención, cuidado, caso Pegasus. Caso Pegasus. Vamos a hablar luego con Miguel Ángel Pérez. La Audiencia Nacional pedirá ayuda a la UE para conseguir la información que Francia sí ha recibido de Israel. Y luego les damos el último zambombazo que tenemos ya exclusiva en Libertad Digital. Pues nada, que se está quedando un día bonito para que Pedro Sánchez vaya hablando de cambios de hora, de no cambios de hora, de la Unión Europea. A ver, les leo el titular que está colgado en estos momentos, portada de Libertad Digital. El juez investigará, sí, también, anda que van a acabar con agujetas. Bien, el juez investigará la grabación bomba del fiscal Estampa sobre las cloacas de Pedro Sánchez. Cuidado porque este es uno de los atacados, el fiscal Estampa, y evidentemente tenía ganas de soltar. ¿Y tiene información? Bueno, pues mírenlo. Y por cierto, luego les damos más datos de todo esto, más de lo de Pegasus. Pero vamos a tomarnos el Cal Plus. Oye, se lo podemos dedicar a Pedro Sánchez. Entre cambio horario y cambio horario, que se vaya tomando el Cal Plus. Que se lo vaya tomando por lo que le viene encima. Claro. Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale en la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, y vamos ya con Naya Pertusa y los miembros del Club Libertad Digital, esa gente maravillosa que nos apoya y que tiene que seguir haciéndolo, porque anda que se está poniendo el tema. Naya. Buenas noches, Carlos, buenas noches a todos. 80 años no se cumplen todos los días y con el permiso que me ha dado la encantadora Carmen, mujer del socio, felicitamos y dedicamos el programa a don Eduardo García Puente, de Madrid. Muchísimas felicidades, don Eduardo, que lo celebre bonito, y tenemos también que agradecerle que allá por 2018 decidiera entrar en la familia del Club de Socios de Libertad Digital. Son más de 7 años ayudándonos. Muchísimas gracias. Y por si el fin de semana nos ha borrado la memoria, voy a recordar el teléfono del club para ponerse en contacto con nosotros, 91-409-4002, y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Eduardo, un abrazo enorme en este cumpleaños, 80 años. ¿A que no te pensabas tú que te íbamos a tener que felicitar el mismo día que el Tribunal Supremo empieza a hablar de vamos a investigar por financiación ilegal al Partido Socialista como entidad jurídica? Es decir, a todo él. Seguro que ha sido una de las mejores felicitaciones que has recibido, Eduardo. Que un abrazo enorme, que a seguir con nosotros, que un besazo a Carmen, pedazo de detalle, el decir, mira, ¿cómo lo vamos a celebrar?
Pues en familia. ¿Y cuál es su familia? Pues mire, podríamos ser más familia, pero somos familia, no voy a decir política, pero sí de relación política. Así que nosotros encantados, encantadísimos de acoger a todos los miembros del Club Libertad Digital. Bueno, vamos a analizar, Sandra, perdón, si te parece, parte de estas informaciones. Hay otra que no quiero que se nos pase. Cuidado, porque Santos Cerdán empieza a sumar investigaciones. Y una, sé que puede parecer menor, esta historia de por haber mentido en la comisión de investigación en el Senado, pero es que ya está bien. Es que ya está bien con esta historia. O sea, es que cualquier persona se planta ahora en una institución, hace lo que le da la gana, se cachondea de quien quiere y no pasa nada. Pues me parece de maravilla. Además, me parece de maravilla que haya sido justo en los prolegómenos de que vaya un tal Pedro Sánchez a declarar a la comisión de investigación. Así que en nada vamos a dar todos esos detalles, vamos a dar ampliación de por dónde va, creo que nos está escuchando ya Miguel Ángel Pérez, por dónde va esta investigación del tema de financiación ilegal del Partido Socialista y también de lo de Pegasus. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel, cuéntanos más detalles de la investigación que se está lanzando, que se ha empezado a lanzar, que se va a tener que profundizar, sobre financiación ilegal de todo el Partido Socialista, porque que yo sepa, tú eres la primera persona a la que yo le vi escribir negro sobre blanco, cuidado que va. Y va una imputación al Partido Socialista como persona jurídica, es decir, a todo él. Pues sí, Carlos, yo creo que el auto de ingreso en prisión de Santos Cerdán fue clave antes del verano y ahí ya dejaba caer, creo que lo recordaba antes Luca, precisamente las posibles imputaciones a futuro, ya no solo de personas físicas, sino también de personas jurídicas, incluyendo, por supuesto, las empresas que pudieran haber participado pues en el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública y, obviamente, por otro lado, sin perder la perspectiva del Partido Socialista, ¿no? Como partido político, porque aquí no hay que perder el foco. Hoy es un paso más, o sea, la línea de investigación abierta al Partido Socialista por financiación ilegal lleva meses de sospechas, meses de que los agentes de la Guardia Civil, de la UCO y el propio magistrado Leopoldo Puente sospechan que podría haberse incurrido en esa presunta financiación ilegal. El informe de la UCO del otro día del exministro de Transporte José Luis Ábalos, ese informe patrimonial, pues ya daba una nueva pista con esas fotografías de los sobres, con la posibilidad de que hubiera pues una caja B, una entrada de dinero en efectivo, en billetes, en metálico, que no se sabe el origen, cuyo origen es desconocido, y esto no ha sido más que dar un paso más. Y ya con lo que hoy hemos conocido, efectivamente, con la citación del exgerente y de una de las dos trabajadoras que aparecía citada en el informe de la UCO, que además ya lo contábamos aquí, ¿no? Lo comentábamos, Carlos, que era cuestión de tiempo, obviamente, por sentido común, que Leopoldo Puente pues citará a una de estas trabajadoras, ¿no? Para que den explicaciones. Pues esto no deja más que ahondar en la misma línea de investigación abierta desde hace meses, que es esa presunta financiación ilegal del Partido Socialista. ¿Hay probabilidades, Miguel Ángel, de que estas dos personas, la famosa secretaria Celia y Mariano Moreno, el exgerente, que hay que recordarlo, y además lo vamos a recordar 1.500 millones de veces, en el momento en el que la cosa se empezó a poner fea, ¿y por qué sabía el PSOE que se ponía fea? Pues porque tenían un topo. Porque el comandante Villalba, una persona comandante de la Guardia Civil, puesta una semana después de que Begoña Gómez se viera en San Petersburgo con Javier Hidalgo, una semana después ya estaba puesta a disposición de la trama para que les avisara de qué estaba pasando en la investigación judicial, bueno, pues esta persona les estaba pasando información y evidentemente decidieron que había que tener un lenguaje oculto, las chistorras, las lechugas, toda esta historia. Pero hay riesgo de que Mariano Moreno, que en el momento en el que se puso la cosa fea, se la mandó como presidente de NUSA sin tener ni idea de lo que era el uranio, con 245.000 euros, ¿esta persona o la secretaria Celia acaben imputados en esa citación? Bueno, pues no se puede descartar, Carlos. Lo primero que hay que recordar es que están citados como testigo, es decir, están obligados a decir la verdad y obviamente durante la investigación se hacen determinadas preguntas que supondrían la autoincriminación de alguno de ellos, pues obviamente el juez Leopoldo Puente tendría que en ese momento parar la declaración y citarles para más adelante, obviamente ya en calidad de investigados, porque obviamente se les pueden hacer determinadas preguntas en referencia a las actuaciones que han llevado a cabo y que una de ellas sigue siendo trabajador del Partido Socialista. Claro, esa es la que la va a tener más complicado, porque sigue dentro y veremos a ver pues cómo hace ese juego de palabras entre no mentir, pero no decir del todo la verdad que le pueda perjudicar. Claro, esa es la cuestión. Entonces veremos si el juez Leopoldo Puente considera pues que no está diciendo la verdad, que no está contestando con franqueza, pues obviamente tendría que parar el interrogatorio en ese momento y directamente ya imputarlos.
A ver, Leopoldo Puente es el bueno, el otro Puente es el malo. Se llama Óscar. A ver si tú le entiendes, porque yo de verdad que de esta frase no entiendo nada. Nada que ocultar. Los responsables de la gerencia del partido irán a sede judicial a dar las oportunas explicaciones, que por otro lado es lógico que se pidan, puesto que en este caso los dos encausados se acogieron a su derecho a no declarar. A ver, yo sé que Óscar Puente tiene un lenguaje propio, tiene una dinámica propia, una lógica propia, pero vamos a ver, nada que ocultar porque dos personas, secretarios de organización, se han negado a decir nada. Pues menos mal que no hay nada que ocultar, ¿eh? Bueno, la verdad es que hace un argumento que no tiene ningún sentido y es absurdo, ¿no? Que tiene que ver lo que han hecho Ábalos y Koldo negándose a declarar con lo que puedan hacer pues el exgerente del partido y la trabajadora del Partido Socialista. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y aquí lo cierto es que desde que apareció ese informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos, aquí han pasado semanas y todavía el Partido Socialista no ha dado ninguna explicación de dónde sale el dinero. Si es que es una pregunta muy sencilla. Aquí hay billetes, sobres con billetes, ingresos en cuentas, no saben, o sea, sale dinero por todos lados. ¿Cuál es la respuesta, cuál es la explicación que da el Partido Socialista a todos esos sobres con billetes que han estado pagando a Ábalos, pagando a Koldo de manera reiterada? No estamos hablando de 50 o 100 euros, que es que he cogido un taxi o acabo de comer en el Tragantía, ¿no? Que era donde iban siempre Koldo y Ábalos, sí. No, estamos hablando de miles de euros, o sea, de miles de euros, y que estaban semanalmente, como decíais antes, yendo al banco a sacar dinero en efectivo para dárselos a ellos. Pues no tiene ningún sentido. Esto lo que la sospecha obviamente es que aquí hay unas corrientes de dinero desconocidas, que no se sabe dónde sale ese dinero, pero que aquí hay que recordar, como siempre, a Víctor de Aldama con aquello de que había una parte de las comisiones ilegales cobradas a cambio de adjudicación de obra pública que iba para Koldo, otra para Ábalos y otra para el partido. Y es que eso es la única explicación a esto. Y obviamente, pues el Partido Socialista, los ministros y Pedro Sánchez siempre están negando la mayor, pero todavía no han contestado de dónde salían tantos billetes. Mira, si es que para que la gente no se nos pierda, aquí hay un triángulo que ya está demostrado. O sea, punto o vértice 1 del triángulo, muy sencillo. ¿La cúpula estaba implicada? Uno hasta el punto de que un secretario de organización está en Soto del Real y el otro se ha escapado, vamos, porque ha pegado el balón en córner y ha salido 56 grados para allá. Si llega a haber salido 50 grados, resulta que entraba en portería. Bien, ahora, ¿está pillado? Hasta el tuétano. Robustos, indicios robustos. Vale, la cúpula del Partido Socialista implicada ¿en qué? En obras públicas presuntamente amañadas, negocios de petróleo venezolano y, al menos, contratos de mascarillas. Al menos en eso. Segundo vértice. ¿Al PSOE se le ha visto con fajos? Con fajos, con cajas, con sobres, con movimientos de dinero reflejados en la contabilidad? Falso. Unos sí y otros no. Y tercer vértice, ¿miembros de esa cúpula se han beneficiado de un poder adquisitivo que es imposible de justificar porque no utilizaban sus tarjetas y no utilizaban sus cuentas corrientes? Sí, pues ya está. O sea, ya está, tenemos el triángulo. ¿Entraba dinero por negocios en los que estaba implicada la cúpula? Sí. ¿Pasaba por el partido en fajos? Sí. ¿Los recibían los mismos miembros de la cúpula? Sí, pues ya está, ya tienes el circuito. Se llama financiación ilegal en mi pueblo. Bueno, Carlos, es que yo creo que acabas de contar una de las claves de lo que es la intoxicación informativa por parte del gobierno de Pedro Sánchez. El informe de la UCO recoge movimientos de dinero justificados y movimientos de dinero no justificados. Y obviamente aquí los que interesan son los no justificados. El gobierno pues estuvo compartiendo en redes sociales a través de sus satélites mediáticos pues páginas determinadas de ese informe de la UCO donde aparecían gastos que sí estaban justificados. El problema son los que no están justificados. Y eso a día de hoy no hay explicaciones, entre otras cuestiones, porque Ábalos y Koldo permanecen en silencio y veremos qué explicaciones, si es que dan alguna, la próxima semana, pues tanto el exgerente como la trabajadora del Partido Socialista. Pero aquí todavía hay muchas dudas sin resolver y desde luego esta intoxicación informativa de que está todo justificado es rotundamente falso y así el que lea el informe de la UCO lo puede comprobar. Oye, luego te voy a preguntar muy rápido sobre el tema de Pegasus porque vuelve a sobrevolar. Aquí, como no damos abasto a temas de corrupción, pero hay un tema de corrupción del que se habla poco y es la corrupción de haber entregado uno de los intereses de España sin haber pasado ni por el Parlamento, ni por el propio Consejo de Ministros, ni hablarlo con ningún partido. No, lo decidió Pedro Sánchez y decidió que el Sáhara Occidental pasaba a ser de Marruecos y se quedó tan ancho y evidentemente tiene que ver con el hecho de que su móvil fuera espiado con Pegasus desde Marruecos. Pero antes de que te pregunte por eso, te pregunto por la noticia que acabas de colgar. Atención, el juez investiga
investigará la grabación bomba del fiscal Estampa sobre las cloacas de Pedro Sánchez. No nos olvidemos de que Pedro Sánchez estaba tan profundamente enamorado que dio una profunda orden de investigar profundamente a todos aquellos que investigaban a su vez profundamente la corrupción del profundo PSOE. Tan profundo que es negro, pero negro, negro. Bien, ¿qué es lo que contiene esa grabación? Bueno, hay que poner el contexto de que esto fue una reunión que se produjo en mayo, ¿vale?, entre el fiscal Ignacio Estampa, Javier Pérez Dolcet y Leire Díez, alias la fontanera del PSOE. Durante esa reunión, pues obviamente hubo un intermediario que facilitó esa reunión y el fiscal Ignacio Estampa, digamos que ya acudió al encuentro sobre alerta, ¿no? Y por eso, pues lo que hizo fue grabar la reunión y grabar ese encuentro. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que luego lo habló con su jefa directa, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y le dijo: oiga, mira lo que ha sucedido en esta reunión, mira lo que me han dicho, y lo que hizo la Fiscalía fue presentar una denuncia ante los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla. Miguel Ángel, ¿qué pretendían sacar Pérez Dolcet y Leire Díez? ¿Información para ir contra otros fiscales, contra la Fiscalía Anticorrupción? Entre otras cosas, Carlos, contra el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, porque hay que recordar que Ignacio Estampa fue fiscal anticorrupción en el caso Villarejo, no salió muy bien parado de la Fiscalía Anticorrupción y precisamente lo que le vendieron es vamos a pedirte perdón en nombre del gobierno, vamos a intentar arreglar lo que ha pasado contigo en anticorrupción, te queremos pedir perdón y además... Que lo importante es acabar con Alejandro Luzón, que ha pactado con Víctor de Aldama que dé información, ¿no? Efectivamente. Y obviamente pues el fiscal ya acudió con la mosca detrás de la oreja, le habían prometido una reunión con Santos Cerdán y de repente en vez de Santos Cerdán pues apareció Leire Díez, la fontanera, y lo que hizo el fiscal Estampa efectivamente es grabar ese encuentro y ese audio es el que hoy ha pedido el juez Zamarriego que el propio fiscal Estampa lo aporte a la causa. Y en ese audio, ¿qué es lo que hay? Pues según las fuentes que hemos consultado, fuentes jurídicas, nos dicen que ese audio salpica a Santos Cerdán, salpica a Pedro Sánchez y salpica a otras altas instituciones del Estado. ¿Altas instituciones relacionadas con el mundo jurídico y me refiero a Fiscalía? Podría ser. Vale. Les da 10 días, le da 10 días, ¿no?, para presentar esta grabación. Eso es. Pues nada. Y tiene que declarar el día 5 de noviembre como testigo junto a Grinda también. Efectivamente, que es otro de los fiscales que también pues se encontró en una situación con la cloaca, que le ofrecían un cambio de destino a cambio de dar información y ese fiscal también ha considerado denunciar estos hechos y efectivamente el 5 de noviembre tienen que ir Grinda y Estampa a declarar como testigos ante el juez Zamarriego. Me estoy dando cuenta de que, claro, si hoy es 20 de octubre, en 10 días es 30 de octubre, que es cuando comparece Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado. Pues sí. Bueno, otro día festivo. Bueno, no sé si se incluyen los sábados, domingos y esas cosas. Ese día lo mismo plantea, en vez de que no cambiemos de hora, que el día sea noche y la noche sea día, ¿no? Digo, no sé, en la Unión Europea, para cambiar de tema. O que la cabalgata de los Reyes Magos se haga en agosto, no sé, alguna cosa de estas, ¿no? O Semana Santa en enero, yo qué sé. La Navidad ya comenzó en Venezuela. También es verdad. Y son amigos suyos. Oye, rapidísimo, que no te quiero estirar más el tiempo, Miguel Ángel. De Pegasus vamos a saber exactamente qué se le espió a Pedro Sánchez. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Obviamente está la investigación muy complicada, precisamente por lo que publicamos en Libertad Digital, y es que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que está prácticamente solo contra todo y contra todos, pues pidió información a Francia hace 8 meses. Francia había recibido información de la empresa israelí NSO Group, la creadora del software Pegasus, la recibió esa información en febrero y a pesar de que el mismo mes de febrero el juez Calama la reclamó para la Audiencia Nacional, pues 8 meses después Francia no la ha entregado, Israel tampoco contesta las comisiones rogatorias remitidas desde hace años y lo que va a hacer el juez Calama, lo que está barajando en la Audiencia Nacional, es pedir a Francia a través del Eurojust, que es la Agencia de Cooperación Judicial de Europa, pues que por favor le envíen a España, a la Audiencia Nacional, pues la información que recibió Francia de Israel, porque claro, han pasado 8 meses y Francia tampoco ha querido reenviar esa información a España. Oye, pues Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Un abrazo, Carlos. Pues está clarísimo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista venían para limpiar la corrupción en España. Hombre, totalmente. No sé cómo podéis dudar de ello. No sé si nos dan 18 horas seguidas de programa. Yo creo que las llenamos solo con corrupción. Fíjate, Carlos, que yo... es que hemos escuchado a Óscar Puente y cualquier negación categórica de Pedro Sánchez también, pero de Óscar Puente, se convierte en... no hay mejor fact-checking que... No, lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, compiten. Entre Pedro Sánchez y Óscar Puente compiten. ¿Qué dijo y Óscar López, ¿eh? Óscar López también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, pero en el caso de Óscar Puente es distinto porque se manifiesta con una rotundidad sobre asuntos muy concretos que luego terminan dejándole mal. Cuando salen las anotaciones escritas a mano por Koldo García Izaguirre, lo que sale a decir Óscar Puente es que esos lo calificó de papelucos. Bueno, pues parece que los papelucos tenían algo, había ahí algo detrás que efectivamente los jueces han considerado que efectivamente eran licitaciones de obra pública que merecía la pena investigar. Cuando salió lo de Jessica, de esto lo sabe bastante bien Luca, el ministro Óscar Puente, lo que dijo fue que el testimonio de Jessica no le daba ninguna credibilidad. Esto lo dijo en numerosas entrevistas. Y a continuación lo que se empezó a ver era que efectivamente Jessica, pues la habían colocado, Jessica estaba cobrando un dinero, Jessica tenía un piso, Jessica. Con el caso de Santos Cerdán, ¿cuántas veces dijo Óscar Puente que todo ok con Santos, que era un hombre honrado, etcétera, etcétera? Bueno, pues al final todo lo que dice Óscar Puente se convierte en la más palpable de las realidades. De manera que cuando habla de la financiación del Partido Socialista, yo sería un poco prudente. Y con respecto a esto, en el Partido Socialista está virando un poco el discurso y a mí esto me llama bastante la atención. Porque la semana pasada, si os acordáis, decían que las cuentas del PSOE y la anterior estaban perfectamente auditadas por una auditoría externa y también por el Tribunal de Cuentas. Ahora están hablando de pequeños descuadres. Ya esta semana están hablando, lo ha dicho hace un rato el ministro Félix Bolaños, está hablando de pequeños descuadres. El día de mañana dirán que, hombre, que sí había financiación, pero que esa era cosa de Ábalos. No era, por supuesto, de Pedro Sánchez. Cuando se diga que era de Pedro Sánchez, entonces dirán que no, que es que vamos a ver qué es lo que pasa, que tendrán que esperar a una sentencia. Y es muy contradictorio que manifieste el presidente del gobierno, que lo dirá el día 30, que él está completamente seguro de que todo estaba correcto en las cuentas del Partido Socialista, pero que al mismo tiempo no tenía ni la más remota idea de lo que estaban haciendo Santos Cerdán y José Luis Ábalos, porque es contradictorio. O lo sabes o no lo sabes. Y este es el problema que tiene Pedro Sánchez, que es que se le va estrechando el cerco y cada vez la soga le va apretando más. Por cierto, Luca, Aldama acaba de afirmar, creo que ha sido en Telemadrid, ¿verdad? Sí. Acaba de afirmar que ha presentado las pruebas de algo que ya sabíamos, pero que ha presentado las pruebas judicialmente, que es el pago por parte de la trama de un local de Valencia. Ese local de Valencia estaba ligado a José Luis Ábalos y parece que podría tener vinculación con la famosa Fundación Fiadelso, etc. Vamos, en resumidas cuentas, que sigue certificándose que, lógicamente, la trama pagaba ¿a qué? A todo el circuito. Y le acaba de salir un defensor un tanto extraño, omitiré mis calificativos porque lo mismo vomito. Arnaldo Otegi ha salido a defender a Santos Cerdán. Ha dicho que le está pagando los pactos con Bildu, si esto lo de pagar se le da bien a Santos Cerdán. A Otegi se le dan bien otras cosas, más que de pagar era de otros verbos. Pero bueno, y ha dicho en tono desafiante que en España está en marcha una especie de golpe de Estado. Esto lo dice una persona condenada por pertenencia a banda terrorista que asesinó prácticamente a 900 personas. Bueno, pero yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el término es correcto, porque la operación de las cloacas del PSOE con Leire Díez, ahora sabemos lo de Estampa y tal, es una práctica de carácter, digamos, pseudogolpista, las cosas como son. O sea, desde un gobierno se activan personas de confianza para buscar información confidencial que pueda afectar a un fiscal que está haciendo una investigación sobre las maniobras del gobierno mismo. O sea, esto técnicamente es una operación de corte golpista. Yo creo que con respecto a lo que estamos viendo, o sea, cómo la investigación, sobre todo del Tribunal Supremo, va a más y está pasando de 2 secretarios de organización del PSOE al PSOE, o sea, a la entidad jurídica, persona jurídica PSOE, ahí va a ser prácticamente automático que en el momento en el que esto se formalice, pues el secretario general del PSOE, alias presidente del gobierno Pedro Sánchez, tenga como mínimo que ir en calidad de testigo. Eso es seguro. O sea, yo creo que eso es la hoja de ruta y no tenemos que perder de vista. Y eso me parece un dato
muy relevante para el próximo futuro. Y no solamente una vez, Luca. Quiero decir que es que las causas de corrupción en las que se encuentra inmerso el presidente del gobierno son varias. Quiero decir, no es descartable que le llamen, le citen a declarar en calidad de testigo en el caso de su señora, ni en el de su hermano, pero no ni es en el lo del mismo, PSOE. no es lo mismo. Yo no lo descarto, pero yo lo que sí que sé es que las acusaciones populares en este caso consideran, y así lo van a acreditar, muy interesante la declaración y el testimonio de Pedro Sánchez en sede judicial para aportar lo que él sepa a los casos de corrupción en los cuales está inmerso. Y las acusaciones lo van a reclamar. Otra cosa es que el juez acceda. Pero ya hemos visto un presidente del gobierno, Mariano Rajoy, compareciendo por Gürtel en un caso parecido, aunque yo creo que, tal y como están las cosas en el Partido Socialista, sospecho que de menor cuantía que todo lo que hay. Ya iremos viendo. Pero yo no descarto en absoluto que... A ver, aquí ha habido una operación, me da miedo, me da vértigo, vamos a dejarlo para un poquito después, por parte de la justicia, que puedo entenderlo por cómo está el tema y porque hay una figura por encima que se llama Cándido Conde Pumpido, que puede anular determinados procedimientos judiciales. Y me estoy refiriendo al caso de Europa. Veremos dónde acaba todo esto. Porque aquí hay una cosa que es muy básica, y lo que decía Juan Pablo Polvorinos. Cuando vayan a sede judicial a hablar de Begoña Gómez y el tráfico de influencias, ¿Begoña Gómez es funcionaria? No lo es. No. Vale, pues el Código Penal tiene 2 artículos. Para el tráfico de influencias que desarrolla un funcionario, 428 creo que es, y 429 del Código Penal cuando no es el funcionario. ¿Y qué dice el 429? Que cuando no es el funcionario hay que identificar al funcionario a través del cual comete el tráfico de influencias. ¿Cómo va a haber un juicio con jurado popular, etcétera? ¿Cómo lo va a haber sobre tráfico de influencias sin preguntar lo que pone en la segunda línea del artículo del Código Penal? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Y a partir de ahí todo el resto. O sea, el tema de Europa, yo sinceramente espero que en esa comisión, en esa comparecencia, en esa comisión de investigación, en el Senado se le pregunte por esto. Lo espero firmemente. Porque es tan aberrante, es tan absolutamente obsceno lo que ocurrió en ese rescate. O sea, que estaba Begoña Gómez desde el día 1. Pero es que el día 1 coinciden las reuniones de Begoña Gómez, 16 de julio de 2020, con Javier Hidalgo, comienza la mañana de ese día con Begoña Gómez reuniéndose en la sede de Globalia y termina el día hablando del rescate un tal Pedro Sánchez con Nadia Calviño y José Luis Ábalos. Y por el medio Koldo y Aldama. Por el medio Koldo y Aldama. Y dice, pero ¿alguien me quiere explicar? ¿En serio? ¿En serio que se va a seguir parando la pieza de Europa? ¿En serio? Y cuando se le pregunte ahí por el jurado popular y se le diga, oiga, usted con su mujer tiene algún trato, ¿verdad? Sí. ¿Y habla con ella, no? Sí. Vale, y cuando escuchó lo de San Petersburgo, ¿qué pensó? Nada. Y cuando escuchó lo del rescate de Europa, nada. Y cuando Javier Hidalgo le llamaba para desbloquear el rescate, ¿usted qué pensaba? Nada. Porque resulta que la llamada famosa que cita Víctor Aldama es el 3 de septiembre. Y el 8 de septiembre, 5 días después, es cuando tenemos un chat santificado en el cual un tal Pedro Sánchez le dice a José Luis Ábalos, va a ser que vamos a dar el rescate. Tampoco tenía nada que ver. O sea, yo de verdad que estoy por ver ese procedimiento en fase de juicio oral. Y mientras tanto, muy breve, mientras tanto el episodio en el cual Hidalgo desesperado dice, voy a llamar a Begoña. Voy a llamar a Begoña, quiero decir, como la pieza clave y la llave que iba a abrir la puerta del rescate. Perdona, Luca. No, lo que pasa es que lo de Air Europa, que además es curioso porque fue uno de los primeros elementos, ¿no?, sospechosos, pero se ha quedado un poco en un limbo, ¿no? Porque da miedito. Porque ahí efectivamente... Ahí no hay rodeos, ahí es el número 1. Ahí efectivamente, y sobre todo porque, bueno, supongo que también, en fin, debe haber algún tipo de cortocircuito entre, digamos, la investigación y hay cortocircuito y cloacocircuito. Eso porque es. Cuando ves que se ha estado investigando a todo el mundo dices, glup, espérate. Pero fíjate, puesto que Begoña Gómez está metida prácticamente en 2 o 3 escándalos, o sea que van desde la universidad, el máster, Air Europa y tal. Si solo se queda en el ámbito del máster y de sus tejemanejes para tener una cátedra a pesar de no tener estudios del software y tal, y Sánchez tiene que ir a declarar, imaginémonos la situación de un presidente del gobierno que tiene que ir a declarar, por muy grave que nos pueda parecer y que lo es, el gobierno yo creo que lo intentará encapsular dentro de un contexto de, quizás no ha sido del todo estético lo que ha hecho la primera dama, sino lo que ha hecho Begoña Gómez. Pero en el tema de financiación ilegal de un partido político, ahí ya estamos en otra dimensión. O sea, que un presidente en activo tenga que ir en un tribunal como testigo en un caso de financiación ilegal del partido que está gobernando el país, esto ya no hay por dónde cogerlo. O sea, esto es un escándalo de magnitud
tremenda y, en fin, yo espero que también a nivel comunitario europeo empiecen a cortarle el grifo. Vamos a publicidad. Volvemos, Sandra. Nos das la información de por dónde le pueden pillar. Cuidado con estas cuestiones de un procedimiento pequeño. Santos Cerdán por mentir. Cuidado, cuidado. Tiene una pena de hasta 24 meses. Entre 12 y 24 meses, sí. Cuidado, justo antes de que declare un tal Pedro Sánchez, ese gran amigo de la mentira. Y lo que le va a decir, o lo que le está diciendo la justicia es: si usted miente, señor Pedro Sánchez, usted también puede ir para adelante, ¿eh? O sea, no lo dude. ¿O se cree que esto es exclusivamente de Santos Cerdán? Vamos a hablar de eso y les doy otra pista. Santos Cerdán, que es el mismo que el de la cloaca, qué casualidad, Leire Díez y Pérez Dolcet ofrecieron vender información al Sabadell contra el BBVA en mitad de la OPA. ¿No decían que esto estaba cortado? La OPA ha sido ahora, ¿verdad? Era periodista. Claro, era periodista. Estaba escribiendo un libro. Numerosos libros. Si queréis que frenemos a la derecha, si queréis que frenemos el lawfare, si queréis que vayamos a por ellos, si queréis que en este país no se sientan tranquilos e impunes los que incumplen su propia ley, los que incumplen su propio derecho para reventar adversarios políticos que ya no son solo los de Podemos, podéis contar con nosotros. Para eso sí. Se estará poniendo nervioso Pablo Iglesias. Lo digo porque les leo otra noticia. El Pollo Carvajal aportará a Estados Unidos datos sobre la conexión chavista de Zapatero, Bono, Lula, Samper, Tsipras. Bueno, el exjefe de la inteligencia militar bolivariana, este es el Pollo Carvajal, prepara un alegato final donde va a dar información de todos ellos. En el caso de España, Zapatero y Bono. Váyanse ustedes a saber si acaba ahí la lista. A ver si va a incluir más nombres de estos, de los de si quieren que vayamos a reventar. ¿A reventar qué? ¿A reventar el casoplón de Galapagar? ¿A reventar el colegio privado de tus hijos? ¿A reventar qué? ¿A reventar qué? Dios bendito, cómo se empieza a notar el nerviosismo. Bueno, Sandra, vamos, que nos habíamos quedado en puertas de ver esa información. Cuidado porque es efectivamente una causa que puede parecer menor. Santos Cerdán por mentir. Bueno, estará diciendo la gente, como empecemos así, no queda uno, va a haber agotamiento muscular en la judicatura española. Vale, cuidado. Cuidado, porque es en vísperas de la declaración Comisión de Investigación en el Senado, jueves 30 de octubre. Eso es. Alguna información me llega Sánchez. y creo que el placaje que le van a hacer a Pedro Sánchez va a estar medianamente bien argumentado y medianamente bien orquestado. Espero que sea así. Espero que sea así. Espero que vaya por donde tiene que ir. Que le recuerden el tema de Air Europa, que le recuerden el tema de su preeminencia sobre todos los ministerios desde los cuales ha habido chapuzas o han salido chapuzas. Por ejemplo, yo que sé, la licencia de Villafuel. ¿Quién la consiguió? Oye, se consiguió a través del Ministerio de Industria y del de Transición Ecológica. ¿Y quiénes eran dos de sus principales bastiones? Reyes Maroto y Teresa Rivera. Bueno, yo creo que le van a preguntar por ahí, pero más allá de eso, vamos con Santos Cerdán. ¿Le tiene pillada la juez? Pues le tiene pillada porque además, como decíamos antes, el hecho de mentir en una comisión de investigación donde tienen obligación de decir verdad, pues puede ser condenado por, como decíamos, falso testimonio a una pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. Según la magistrada, en su declaración del 30 de abril de 2024, el que fuera número 2 del PSOE habría faltado sustancialmente a la verdad al concurrir indicios de que hay desviación clara entre su narración y la realidad material por la que fue interrogado. Todo ello a pesar de que la comparecencia comenzaba tal que así. Ella sabe que tiene la obligación de decir la verdad. Estoy diciendo la verdad. ¿Está usted dispuesto hoy a contestar la verdad? Estoy contestando la verdad en todo momento. Pero vamos a los hechos concretos porque a todos se nos vienen a la cabeza multitud de audios que hemos escuchado pues, a lo largo de estos meses entre Koldo y Cerdán. Bien, pues vamos a recordar algunas de las cosas que negó en la Cámara Alta. Entre el 20 y el 23 habló bastantes veces por teléfono con el señor García. Entre el 20 y el 21, pues seguramente sí. Del 21 al 23 yo he hablado con el señor García 2 o 3 veces. ¿Se ha reunido alguna vez fuera de Ferraz con Koldo en Madrid en los últimos tiempos? Yo desde el año 2021, que es cuando Koldo deja de estar en el ministerio, veo a Koldo en 2 ocasiones. Una nada más marcharse y otra creo que era octubre del 23. Claro, un par de llamadas, un par de encuentros, pero es que eso no es lo que dicen los informes de la UCO, donde queda claro que la relación entre ambos pues, se mantuvo en el tiempo y que desde luego no fue para nada algo puntual. Pero vamos a otras preguntas en las que la juez también considera que podría haber incurrido en ese falso testimonio. Por ejemplo, cuando le preguntaron si estaba al tanto del primer gran negocio que conocimos de la trama. Y de que se estaban dedicando a la compra de material sanitario, a la venta de material sanitario. Pues tampoco me enteré yo.
¿Problema para Cerdán? Pues que la UCO interceptó, entre otras, una grabación, lo recordaréis, de diciembre de 2023, en la que Koldo y Cerdán hablan de cómo la Guardia Civil ya le está pisando los talones al primero y del temor de que les estén interceptando las comunicaciones. Comienzan a hablar sobre alternativas seguras y dice Koldo, Salvador Illa habla mucho con Chile por... Y Cerdán termina, Signal. ¿Qué es lo que cree la Guardia Civil? Pues que ese Chile podría ser Sean Joan Lee, que es el fundador y representante de 2 empresas que recibieron 2 de los contratos a dedo más cuantiosos de la pandemia. Lo de Chile, que era el diccionario Cerdán español, sí, español Cerdán. Sí, no se pueden pedir peras al Chile horno. era el chino de los contratos. Sí. Cuando le preguntaron a Salvador Illa en el Parlamento catalán se puso extraordinariamente nervioso. Efectivamente, por algo sería. Bueno, y la última pregunta que hace, en la que hace hincapié la jueza. ¿Ha tenido usted alguna relación empresarial directamente o a través de terceros o empresa o sociedad interpuesta con el señor Koldo? No. Claro, y aquí lo decíamos antes, ¿no? Pues aquí la realidad vuelve a ser tozuda y ya hemos descubierto pues todo ese entramado empresarial. Servinavar, la empresa a la que le daban las adjudicaciones de obra pública, descubrimos que Cerdán tenía el 45% y que entre medias había una cooperativa que fundaron Anchón Alonso y el propio Koldo. Bueno, pues todo queda en casa. Y eso por no hablar de esos audios que recordábamos el pasado viernes aquí en este programa, en los que se escucha cómo Cerdán y Koldo hablan del reparto de las obras y Cerdán le dice que no digas esto, que no lo digas, esto se escribe en un papel y se rompe. Y luego se rompe el papel. Bueno, el método mafioso, perdona. Que bueno, totalmente. La mítica trituradora. O sea, la Cosa Nostra, uno de los grandes boss Provenzano, daba la orden que todo estuviera en pequeños papelitos y que luego se tenían que romper. A la trituradora. O sea, anda que nos han vendido trituradoras entre los partidos. El audio se escucha un poco mal, pero lo tenemos si lo queréis recordar, ese audio que escuchábamos el pasado viernes. 450 es el tiempo que no voy a decir que yo traigo el papel, lo sacamos y lo vemos. Vale. 50 de las otras dos, que son la vieja y que no quiero que hable usted, que no se habla. Y son 70 bueno, que sí, que lo vemos. Ya está. Pero tener que decir tantas cosas. Se pone, se ve y se rompe. Se ve y se rompe. Que no hay que decir tantas cosas. Sí, ¿qué interés tenía Koldo, como sabía que evidentemente estaba grabando, en tener cogidos a todos? Hombre, claro. No, cállate, pero déjame que lo voy a contar, que estoy registrando, le faltó decir, en un momento que estamos grabando, estamos en el aire, estoy grabando cómo nos vamos a repartir aquí el dinero. ¿Y qué interés tenía y cómo lo hacía? Absolutamente todo. Bueno, a mí me llamaba la atención el otro día haciendo repaso de el análisis documental, 65 millones de documentos sonoros que existen y ante los cuales pues yo no sé qué va a poder hacer la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, horas extras o reclutar a más gente que por supuesto el Ministerio de Interior no se la está dando. Pues fíjate que yo empiezo a tener la sensación, vamos a hablar con Miguel Pallarés. Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Voy a decir la sensación que yo tengo. O sea, yo empiezo a tener la sensación de que la gente que está en estos momentos investigada, algunos de ellos por corrupción, empiezan a dar por perdido el tema y están pasando a una segunda fase. Y por desgracia la segunda fase es tener ya no el control que hemos visto en las instituciones, y me refiero a la Fiscalía General, sino multiplicarlo y llegar a una situación literalmente, bueno, esto ya es opinión mía, dictatorial. Lo digo porque cuando te das cuenta de que instituciones básicas para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho caen en manos de gente, por ejemplo, procesada hasta el punto, Miguel, y esto sí que te lo pregunto ya directamente, hemos tenido que presenciar cómo el procesado Álvaro García Ortiz convoca un consejo fiscal y dicta la renovación de 15 puestos clave, dices, esto ya no tiene fin. Es decir, ellos descuentan que su única defensa es anular la justicia. Vamos a ver, el problema es que nosotros lo dijimos desde el principio, es decir, es incompatible ser fiscal general del Estado y estar en una situación de investigado. Bueno, eso fue al principio, pero es que ya la situación se hace absolutamente insostenible cuando ya dentro de muy poco tiempo, pues el fiscal general del Estado, que representa a nuestra institución, se va a sentar en el banquillo ya acusado de la presunta comisión de un hecho delictivo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a pesar de que nosotros, por parte de nuestra asociación, le habíamos solicitado, y esa es la segunda o tercera vez que le solicitamos que no convoque el Consejo Fiscal, que no lo presida, una vez más, al principio del Consejo, por lo que me ha dicho la compañera. Que se ha celebrado hoy, ¿verdad, Miguel? Sí, efectivamente se ha celebrado hoy, y a pesar de que los 6 vocales de la EFE también lo habían solicitado, y la nuestra también, pues el señor García Ortiz ha tenido bien decir que, bueno, no hay ninguna norma
que le impida presidir el Consejo Fiscal, que las instituciones tienen que funcionar con regularidad y que, por tanto, seguir adelante. Y eso es lo que ha hecho. Pero es lo que pasa, es decir, es que cuando la situación no es comprensible, no es entendible, pues pasan estas cosas. Mire, yo lo he explicado algunas veces, el artículo 145 de nuestro reglamento nos obliga a cualquier fiscal que se le abre juicio oral por cualquier hecho delictivo, que automáticamente el fiscal general del Estado lo tiene que suspender provisionalmente en sus funciones. ¿Por qué? Porque el ciudadano no merece que un fiscal se siente en estrado y esté desarrollando su labor como fiscal. Bueno, es que no tiene ningún sentido que si eso está predicable para cualquiera de nosotros, no sea aplicable al fiscal general del Estado. Y piense que el fiscal general del Estado, sea el que sea el señor Álvaro García Ortiz o cualquier otro jurista de reconocido prestigio, desde que toma posesión como fiscal general del Estado, puede actuar en cualquier juicio en España. Puede actuar como un fiscal ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Supremo, está investido de la potestad de poder ejercer el cargo de fiscal. O sea, que no es solamente que haya actos de apertura de tribunales, presidir un consejo fiscal, no, es que puede actuar y puede abocarse a cualquier hecho, con lo cual no tiene ningún sentido. Si para cualquiera de nosotros ya supondría la suspensión provisional, no entendemos cómo no es posible que se aplique eso al propio fiscal general del Estado. Hoy en concreto, Miguel, ha nombrado a 15 personas que se quedan para 5 años. Efectivamente. Con lo cual el daño o el control es estructural. Bueno, en este caso, bueno, pues son 15 cargos, pero quiero decir que hay muchas más actividades del Consejo, ¿no? Es decir, es un órgano asesor del fiscal general del Estado, se pueden debatir leyes, se pueden dar opiniones de mucho tipo, no solamente el nombramiento discrecional, que en este caso, fíjese, por lo que me ha contado la compañera, de los 15 cargos, 12 han sido prácticamente renovaciones y solamente se presentaba un candidato, con lo cual había poco margen de maniobra. Y en los 3 restantes tampoco ha sido ninguna cosa, podemos decir, del otro mundo, ¿no? Pero le digo que es que no puede ser continuar en una función como si no pasara nada, ¿no? Eso está arrastrando la institución a un deterioro, yo creo que no nos lo merecemos, ¿eh? ¿Cómo ve que acaba esto? Es decir, vamos ya a juicio oral. Él se va a sentar en el banquillo, veremos qué es lo que pasa, va a permanecer durante todo el juicio oral como fiscal general, obviamente. Lógicamente, sí, esa es la intención. Y con mando directo sobre el fiscal o la fiscal que esté allí presente, que tiene la obligación de intentar buscar la mejor aplicación de la ley, que en este caso sería, obviamente, hacerle interrogatorios, etcétera, es decir, dar el trato que se da cualquier otra persona. Claro, pero es que es su superior jerárquico. Si él no se aparta del cargo, cualquier fiscal que actuara en ese procedimiento, sea la teniente o sea cualquier otro, su superior jerárquico, no inmediato, pero el superior, es el fiscal general del Estado para todos los fiscales. Entonces, eso es una situación de funcionamiento de la Fiscalía completamente anómala. Y yo he dicho muchas veces que no podemos normalizar lo que no es normal. Esto no es normal. El otro día escuchábamos unas grabaciones del grupo de fiscales que estaban en el caso de Begoña Gómez. Le tengo que reconocer que eso no parecían fiscales, parecían abogados defensores. Ya, pero yo esa no la he oído, pero le digo que no puedo entrar en el comportamiento que puedan tener profesionales que son compañeros al final, ¿no? Lo entiendo. Yo creo que el tiempo, de todas maneras, colocará cada uno a su sitio, me imagino. Pues Miguel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos, a ustedes. Pues yo tengo la sensación de que evidentemente el Gobierno da por hecho que estamos en otra fase. O sea, da por hecho que va a ser imputado el Partido Socialista por financiación ilegal, definitivamente. Da por hecho que efectivamente el propio Pedro Sánchez puede desfilar en condición como poco de testigo. Da por hecho que todos estos documentos a los que aludía Juan Pablo Polvorinos van a ir saliendo uno tras otro. A mí el otro día me decían que de todo el material que tienen incautado, en estos momentos se ha filtrado, incorporado al sumario en torno al 25-30%. No más. Es decir, que si lo que hemos visto es aberrante, queda el 70% como poco. Bueno, sí, lo que pasa es que queda, por ejemplo, el informe patrimonial de Cerdán. O sea, de momento hemos tenido las famosas fotografías de los 2 sobres, vienen del informe sobre Ábalos, pero todavía nos falta el de Cerdán. O sea, es que ahí ya veremos. Yo creo que vamos a tener más datos, ¿no?, sobre toda esa situación. Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo. O sea, yo creo que el Gobierno está en ese momento midiendo, cambiando el voltaje de su respuesta, del negarlo todo
ahora están diciendo, bueno, era peccata minuta, ¿no? Más o menos. El propio Pedro Sánchez dijo en una entrevista hace muy pocos días que él también había recibido dinero del partido, pero que era poca cosa, que eso es algo normal. Y la clave, yo creo que finalmente la clave será decir, oye, aquí hasta que no haya una sentencia, nosotros, o sea, no estamos, que es el mismo método, al fin y al cabo, del fiscal general del Estado, si os fijáis. Es la misma conclusión, o sea, bueno, como la justicia tiene unos tiempos largos, porque hay toda una serie de mecanismos para garantizar los derechos, digamos, de los imputados, los investigados, pues nosotros aquí nos quedamos hasta que terminen los juicios. Lo que pasa es que yo creo que, o sea, el desprestigio, el desgaste y la tensión que también recae sobre el Ejecutivo, si hay una imputación del Partido Socialista, yo creo que va a ser también para las otras fuerzas políticas, oye, cada vez más difícil de salvar al soldado Sánchez. Yo fíjate que tengo la impresión de que en la situación en la que llegase una imputación del Partido Socialista, evidentemente tendrán un argumentario ya preparado para decir que ni mucho menos, y será muy parecido a cómo manejó el Partido Popular la misma situación cuando tenía un problema también con el caso Bárcenas, con el caso Gürtel. Lo que sí que yo me planteo cada vez más es qué le hace a Pedro Sánchez llegar a la conclusión de que de aquí al año 2027 sus expectativas judiciales van a mejorar tan sensiblemente como para poder disputar. Yo sé que no puede prescindir el presidente del gobierno ni de la Fiscalía, ni de la Abogacía del Estado, ni de todos los resortes del poder que ahora mismo le permiten tener más embridada la situación que si estuviera fuera o al margen del Palacio de la Moncloa. Pero es que cada semana que pasa es peor. Y cada semana que venga será peor que esta, que ya nos parece mala. Y desde este punto de vista yo, Pedro Sánchez, no sé exactamente, hoy ha sido lo del cambio horario, que como cortina de humo está bien y ha durado lo que ha durado, nada de nada. Pero el presidente del gobierno al final, a lo que me imagino que está jugando es, cuanto más tiempo estoy en el poder, más polarización, porque es lo que Pedro Sánchez cultiva. Sí. Cuanto más polarización, más Vox. Cuanto más Vox, más puede cultivar el presidente del gobierno el mensaje de cuidado que viene la ultraderecha. Por lo tanto, si llega a unas elecciones diciendo cuidado que viene la ultraderecha, que Vox está en 80, en 90 diputados, etcétera, etcétera, porque Vox está creciendo, vamos a ver hasta dónde llega, el presidente del gobierno tendrá un argumento para decir, ¿qué preferís? ¿A mí con mi corrupción y con mis cosas? ¿O el caos que puede representar la entrada de la ultraderecha en España, como ha sucedido en otros países de Europa? Y esto es, yo creo, a lo que está jugando el presidente del gobierno. Cuanto peor, mejor. Y esta es la única baza que yo creo. Fíjate que yo creo que es un combinado de lo que estás diciendo con, a medida que vayan avanzando los casos, si a mí personalmente no me implican, es decir, si a mí no me imputan, Pedro Sánchez, me voy separando de la gente, voy diciendo esto era Ábalos, esto era Santos Cerdán, esto era no sé quién. Esto era mi mujer, llegar a decir. Bueno, esto era mi hermano. Es que yo estoy convencido de que él es capaz. Ya está. Sí, que él es capaz. Es que ya lo va. El hombre profundamente enamorado puede pasar a ser el hombre profundamente separado. Y le da olímpicamente lo mismo. Pilar Alegría lo dijo en rueda de prensa hace 2 o 3 semanas. Ahí fue el giro de relato del gobierno. Hasta que el momento era, no, todo es mentira, máxima confianza, y ahora la propia Pilar Alegría dijo, ¿y dónde está Pedro Sánchez? ¿Dónde está el nombre de Pedro Sánchez en los autos judiciales? Esta es la clave, por eso él ha cambiado toda la ejecutiva. O sea, él tiene gente que tú los vas analizando. Diana Morán, por Dios, si tiene alguna probabilidad de ganar en la Comunidad Valenciana, que venga Dios y lo vea. Óscar López en Madrid, María Jesús Montero en Andalucía. O sea, es que menudo equipo de futbolín. Van a tratar de convertir en un éxito su derrota en las elecciones autonómicas que vengan. Castilla y León es la que está más próxima, pero luego vendrá Andalucía y luego vendrán otras tantas. Lo que van a intentar es convertir en un éxito la no renovación de la mayoría absoluta por parte del Partido Popular y la necesidad de que esa mayoría se conforme con Vox. Ahí es donde está la clave. En una alerta antifascista. Exactamente. O sea, va a volver a la misma estrategia. Sí. ¿Y qué va a hacer? Oye, si me tengo que apartar de Ábalos, pues digo que es que Ábalos estaba manchadísimo, que yo no tenía ni idea. Íbamos todos en el Peyot, él conseguía amañar mis primarias, pero yo no me enteraba, él conseguía dinero para el partido, pero yo no me enteraba, él conseguía dinero del petróleo que yo autorizaba la avenida de Dersidó, pero yo no me enteraba. Sí, pero yo creo que aquí también, con toda honestidad, se tiene también que plantear entonces cuál es la estrategia de Vox. Y hay que decirlo con total honestidad. Y yo repito, o sea, Podemos, por ejemplo,
arrancó con 2014-2015 con un discurso muy borderline, muy de protesta y tal. Cuando llegamos al año 2018-19, la campaña electoral de Podemos de aquel año era con la Constitución en la mano. O sea, Pablo Iglesias, que lo que le interesaba era llegar al gobierno, digamos que se había quitado la camiseta de rebelde y hizo una campaña electoral reivindicando la Constitución española. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias ya se había dado cuenta que Podemos estaba a punto de entrar en el gobierno, entonces rebajó mucho, digamos, sus tonos para no despertar demasiado el miedo de lo que podían ser de todos los sectores populares que tenían miedo a que Podemos llegar al gobierno. Y al fin y al cabo llegó al gobierno. Por lo tanto, claro, yo creo que si Vox realmente quiere entrar en el gobierno y cambiar y modificar, en fin, y por fin dejar en el pasado al señor Pedro Sánchez, tiene también que hacer un tipo de estrategia de ese tipo y no continuamente mantenerse en el discurso borderline. Dejadme, no le voy a dedicar más tiempo, nos vamos a tener que ir a publicidad en breve y la famosa historia de no vamos a tener cambio horario, le estoy planteando, o sea, os voy a dar 2 comentarios y se acabó, porque tú que hablabas de borderline, vamos, como hablemos de borderline, vamos con el tema de, no va por Bolaños, pero Bolaños hablando del tema de lo del cambio horario. El 13, tenemos por ahí. Es ahora el momento en el cual tenemos que plantearnos si tiene sentido continuar cambiando de hora 2 veces al día. Es ahora el momento, ¿eh? Es ahora el momento. 2 veces al día. Que han hecho, que me acaban de avisar de que nos van a imputar por financiación ilegal al Partido Socialista. Es el momento. Está en el momento que Pedro Sánchez se escabullía de esta manera. O sea, lanza la propuesta y le pregunta en ese momento. Le dicen, oiga, ya que es el momento, díganos, ¿qué cambio? ¿El de verano? ¿Qué uso horario? ¿El de verano o el de invierno? Dice, che, yo no lo he pensado, venga. Más allá de cuál sea el debate, de si prefiero uno u otro horario estacional, lo importante es acabar definitivamente con este cambio de horario. Pero ¿con qué propuesta? Quiero decir, ¿habrá alguna propuesta? Porque da igual. Él quiere una hora en la que no le den malas noticias. ¿No lo has pillado? Sí, es verdad. No, pero hasta en esto habría un desacuerdo inmenso en España. ¿Qué hacemos? ¿Colocamos el horario de verano o el horario de invierno? Pero es que además ellos apelan constantemente a que hay unanimidad en la población, pero en la población hay un no consenso para cambiarlo, pero no para cambiarlo. Claro, ¿a qué? De hecho, según el CIS, creo que la gente lo que prefería era el horario de verano y, sin embargo, los expertos se inclinan por dejar el horario de invierno. Pero en todo caso, hay que recordar que en el año 2018 este gobierno de Pedro Sánchez convocó un comité de expertos para que dijera algo sobre este asunto y no llegaron a ninguna conclusión, con lo cual es volver otra vez Yo creo a lo mismo. que la conclusión perfecta sobre qué uso horario tenemos que utilizar es que dimita a Pedro Sánchez. Bueno, lo digo básicamente porque esto es una tomadura de pelo de tal calado. La hora legal, fíjate que eso es divertido porque en Tangentópolis, cuando hubo todo el tema, hubo un movimiento que se llamaba la hora legal y se vendían relojes para hablar de qué hora es la hora de la ley. Es la hora de la legalidad. O sea, yo creo que habría que pedirle, efectivamente, si hay que elegir, pues hora legal. De todas formas, hay que ver lo que le interesan al presidente del gobierno, los consensos cuando le interesan, ¿eh? O sea, que, como echa mano de ellos, dicen, no, ¿había consenso para la amnistía en España? Yo no creo que hubiera consenso. Es más, las encuestas dicen que no había consenso. Pero aún así el presidente del gobierno dijo que el consenso era él. Y en esto dice, hay consenso. Sí, bueno, pues este consenso sí le interesa. Otros muchos no. Por ejemplo, ¿hay consenso para que se cumpla la ley con la presentación de unos presupuestos generales del Estado? Pues sí hay consenso, sí, claro, pero no. El presidente del gobierno de este otro consenso no interesa. Yo creo que aquí tiene que hablar o con Podemos para que le dé la hora de Venezuela o tiene que dejarle a Puigdemont que se invente una hora o a Otegi que se invente otra hora, ¿sabes? Ya está, o sea, la cosa solucionada. Bueno, vamos con un consejo que este sí es bueno, este no es de tonterías. Consejo de Z+. De Z+, para que ustedes tengan un ordenador gratis, pero ya pueden ir corriendo, a la hora que sea, pero corriendo. Pues sí, porque si son autónomos o tienen una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores, pueden conseguir un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros, sin adelantar absolutamente nada. Solo tienen que entrar en ordenadorlibertad.es o llamar a este número de teléfono 699-090675. Repetimos, 699-090675. Las 10:03, las 9:03 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Lucía Guadalupe, bienvenida. Buenas noches.
Bueno, no me extraña que quiera cambiar la hora, el día, la semana, todo menos la presidencia del gobierno que él tiene, Pedro Sánchez. Bueno, atención, vamos a actualizar la información, pero nuevo varapalo de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia a Red Eléctrica. Tema apagones. Retrasa su propuesta estrella para evitar otro apagón por falta de análisis. Sí, la CNMC ha rechazado la que sería la principal apuesta de la empresa que dirige Beatriz Corredor al considerar que la aplicación del llamado procedimiento de operación 7.4, que es el que afecta al control de la tensión en la red y es uno de los puntos más delicados del sistema, solo aumentaría el problema que ya tiene la red eléctrica española. Esta decisión llega el mismo día que Corredor ha dicho esto sobre el sistema. El sistema eléctrico español es el más seguro del mundo, es el mejor del mundo. Lo que pasa es que el sistema eléctrico es mucho más que red eléctrica. Que para que estemos todos tranquilos es imprescindible que la regulación garantice que todos los agentes implicados en el sistema eléctrico cumplan las obligaciones que les atañen. Una vez que esté garantizado que todos cumplen, estaremos todos mucho más tranquilos. Además, Competencia ha abierto un expediente informativo que puede derivar o no en el correspondiente expediente sancionador sobre las variaciones de tensión en el sistema eléctrico peninsular detectados durante el pasado mes de septiembre. Bueno, y mañana está previsto, agárrense, porque esta noticia es de vergüenza, pero propia, ajena y todas las que se imaginen. Está previsto que el Gobierno apruebe el decreto para que lleguen las ayudas de la ley ELA. O sea, lo que hemos tenido que esperar, lo que hemos tenido que ver, el flujo de fajos de dinero por todas partes, bueno, todavía estamos esperando que lleguen las ayudas de la ley ELA. Veremos a ver qué pasa finalmente, porque hay que recordar que la ley ELA cumple un año de su aprobación, pero las ayudas no están llegando a los enfermos. Según fuentes del Gobierno, el decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes contará con una importante dotación presupuestaria, así dicen, para poder desarrollar todas las ayudas y medidas contempladas en la ley. En un principio va a ser el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el que detalle este decreto. Desde las asociaciones de afectados por esta enfermedad ven con esperanza la dotación y aseguran que van a estar vigilantes. Sí, espero que estén vigilantes, porque lo de verlo con optimismo. El PP lleva mañana de nuevo al Pleno del Congreso los fallos en las pulseras telemáticas antimaltratadores. El Pleno del Congreso debatirá mañana la proposición no de ley del PP en la que pide al Gobierno una auditoría integral del sistema de control telemático para maltratadores. Por otro lado, pide que se informe a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso en un plazo máximo de 60 días sobre las causas técnicas de los diferentes fallos que se detectan. Bueno, y más cosas, atención. Nosotros nos estábamos cachondeando de lo de la famosa historia del cambio horario. Bueno, pues siempre hay alguien que no es que te deje en ridículo, no, es que demuestra que el ridículo puede ser superlativo. La Comisión Europea se ha comprometido a estudiar el fin del cambio horario estacional, tal y como ha pedido Pedro Sánchez. Lo del tema de la independencia judicial les cuesta más analizarlo, ¿verdad? La Comisión en 2018 y el Parlamento Europeo en 2019 ya respaldaron esta idea, pero nunca llegó a ser consensuada por todos los gobiernos. Después de que Sánchez haya vuelto a poner encima de la mesa este debate, Bruselas ha recordado su apoyo a la medida, diciendo que aunque esta medida no sea prioritaria, es algo que preocupa a millones de ciudadanos. El problema es que la decisión no corresponde a la Comisión y tiene que ser acordada por los Estados miembros. Bueno, Israel, en ámbito ya exterior, ha reanudado la entrada de ayuda en la Franja de Gaza, pero mantiene Rafah cerrado hasta nuevo aviso. Hay que recordar que esto viene después de los incumplimientos en la entrega de los cuerpos, que ya no eran rehenes vivos, sino de la entrega de muertos, de fallecidos, de cadáveres por parte de Hamás. Decenas de camiones cargados de ayuda humanitaria han vuelto a entrar en la Franja de Gaza después de que Israel interrumpiese su flujo tras una serie de ataques aéreos en todo el enclave durante el fin de semana. Sin embargo, el cruce de Rafah, como dices, Carlos, que conecta Gaza con Egipto y donde están estacionados la mayoría de camiones de ayuda, permanece cerrado. Y un asunto más para terminar: el accidente del funicular de Gloria en Lisboa, que dejó 16 muertos el pasado mes, se produjo por la rotura de un cable que no cumplía con la normativa para el transporte de personas ni con los requisitos de la propia empresa de transporte urbano. Bueno, pues les doy más noticias, porque esto es un no acabar. Una encuesta publicada por el diario El Debate, de Target Point. El 43% de los encuestados, el 43%, casi la mitad de España, cree que Sánchez acabará ante los tribunales por la corrupción. Y el exasesor de Moncloa, Luis Carrero, el amiguísimo, hermanísimo de David Sánchez, que está pidiendo, vamos, debe estar, que como dicen en mi pueblo, le temblequean los cascabijos. Bien, pues debe estar con un miedo
que agárrate y no te menes, porque ha pedido que por favor que se acabe todo el tema, porque ser amigo de David Sánchez no es ningún delito. No, hasta ahí llegamos. Pero quizás asesorarle en los negocios sí, quizás conseguirle conexiones con fondos europeos sí. Y que te enchufen y que haya mensajes en los que se ve claramente como, oye, que te estamos preparando aquí el puesto para cuando llegues. Eso sí es delito. Bueno, vamos a ir, Sandra León, si te parece, creo que nos está escuchando ya David Alandete. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. David, nada, un placer tenerte aquí. Hemos visto que se dedicaban a atacarte y hemos dicho, bueno, pues vamos a llamar a David Alandete porque esto ya es un poco surrealista. O sea, lo digo porque la misma gente que decía qué malo es Donald Trump, qué malo es Donald Trump porque marca periodistas. Sí, claro, evidentemente. Cualquier persona que marca periodistas es malo. Pero por lo visto esos mismos, cuando se hace desde aquí, dicen, no, ahora yo soy bueno. Bueno, Sandra, cuéntanos qué ha pasado con toda esta historia, porque ya no solamente tiene a Margarita Robles diciendo que hacen determinadas preguntas de periodistas libres, como David Alandete, que decide, sí, preguntarle a Donald Trump por España, claro, ¿y de qué le vas a preguntar? Pero ahora Óscar Puente ya se ha convertido en la estrella. Sí, bueno, toda la polémica es por lo que no le gusta al gobierno que se hable, que es de la falta de compromiso de España por aumentar el gasto en defensa hasta el 5% de nuestro PIB. Han cargado contra David Alandete, corresponsal del diario ABC, pero la realidad es que no es el único que ha preguntado por este asunto. Recordaréis que el pasado 9 de octubre fue la primera vez que Donald Trump empezó a hablar de este tema, fue en el despacho Oval al repasar el compromiso de los distintos miembros de la OTAN para aumentar su gasto militar. Allí señaló al gobierno de Sánchez como el único que no cumplía el objetivo de inversión del 5% y sugirió por primera vez que quizá habría que expulsar a España de la Alianza Atlántica. El lunes siguiente, 13 de octubre, en medio de la cumbre de Egipto para sellar el acuerdo de paz en Gaza, el presidente de Estados Unidos preguntó con sorna a los colaboradores del presidente si ya estaban trabajando para incrementar el gasto en defensa. ¿España? ¿Dónde está España? ¿Estáis tratando de convencerle en lo relativo al PIB? Llegaremos a eso, pero estáis haciendo un trabajo fantástico. Unas palabras que desde el gobierno trataron de manipular diciendo que lo que había hecho realmente Donald Trump era felicitar a Sánchez. Bueno, pues al día siguiente, martes 14 de octubre, ante las diferentes traducciones, los periodistas aprovechaban que el presidente de Estados Unidos recibía a Javier Milei en la Casa Blanca para preguntarle sobre este asunto. Creo que en este caso era un periodista de la agencia EFE y Trump lo aclaraba. Es extremadamente irrespetuoso, dijo, el hecho de que España se convierta en el único país de la OTAN que no vaya a dedicar el 5% de su PIB. Al día siguiente, la ministra Margarita Robles era la primera en arremeter contra la prensa española, pero sin señalar a nadie en concreto. Lo que no me parece normal tampoco, y me lo va a permitir que lo diga con el mayor respeto y el mayor cariño, es cuando la prensa española permanentemente le hace una pregunta a Trump. Le pregunta siempre qué piensa de la posición de España. Pregunta que lleva implícita una respuesta también. Con todo lo que tiene que hacer el presidente Trump, que siempre la prensa española le pregunte por lo mismo. Y así llegamos hasta el pasado viernes, cuando Trump recibía en la Casa Blanca a Zelensky y volvía a defender que España merece una reprimenda por no aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Lo hacía a preguntas, y ahora nos lo corroborará él, pero creo que ya sí, de David Alandete, del corresponsal de ABC. Y el ministro Óscar Puente escribía en sus redes sociales: otro patriota del ABC con acreditación para preguntar en la Casa Blanca, que la utiliza para preguntarle todos los días a Trump por los supuestos incumplimientos de España con la OTAN. Quieren tanto a su país, pero es que no contento con ello, esta mañana volvía a la carga en Televisión Española. Mi opinión es que este señor, como otros muchos que bajo la apariencia de periodistas, lo que son verdaderamente son terminales políticas de determinados intereses, este señor se va a la Casa Blanca y no una vez, pregunta una y otra, todos los días hace la misma pregunta porque parece que lo que tiene es interés en que el señor Trump tome represalias con relación a España. David, que un corresponsal español en Estados Unidos pregunte por España le convierte en un terminal político. Bueno, es que además inventa, ¿no? Porque él dice que yo todos los días, ya me gustaría a mí preguntarle todos los días a Donald Trump, por cierto, ¿eh? Y te aseguro que me respondería mucho más de lo que responde Pedro Sánchez. Tal y como estamos, ¿no? Que no es difícil. Pero es que miente. Yo no le pregunto a Donald Trump todos los días, no le pregunto lo mismo. Y mi pregunta el otro día con la bilateral con Zelensky fue: Trump había amenazado con expulsar a España de la OTAN y había amenazado con poner aranceles. Las dos cosas son imposibles porque los aranceles o se aplican a toda la Unión o se aplican a productos concretos y no hay ningún mecanismo para echar a ningún partido, a ningún país de la OTAN, ¿no? Entonces yo solo le dije eso al presidente, le dije, ¿qué va a hacer? Está usted en un bluff, ¿no? Y
Y Trump, de hecho, me dio una respuesta. Dijo que él creía que debían ser los países europeos los que presionaran a España, lo que me apunta a que o va a hacer algo muy limitado o no va a hacer nada, ¿no? Pero en lugar de ver esa noticia, el gobierno sale en tromba, acompañado por una serie, que esto es lo más llamativo, de dizque supuestos presuntos periodistas, a criticar a un periodista en la Casa Blanca por hacer 2 preguntas, literalmente, sobre España, desde enero. David, o sea que en estos momentos no solamente tienes el ataque del gobierno, sino que tienes de pseudocompañeros. Bueno, lo que tengo es a una serie de gente conocida por ser siempre crítica con la misma dirección, ¿no? Gente que nunca ha hecho una crítica al gobierno y que, bueno, pues está en este momento, periodistas de mi ex casa, el periódico El País, del que fui director adjunto, periodistas, analistas de otros sitios afines, en medios nacionales, diciendo que es que una pregunta es obsesión y que yo soy un ególatra por preguntarle a Donald Trump. ¿Tú sabes lo difícil que es conseguir una credencial permanente en la Casa Blanca y luego poder estar en suficientes eventos como para poder preguntarle a Trump? Y luego, cuando estás dentro de una habitación con 25 periodistas que tienen el inglés como idioma nativo, tratar de imponerte a ellos para que se te entienda una pregunta o 2 es muy difícil. Pero claro, se ve que todo mérito que yo pueda tener en conseguir eso se ve ahora hundido por el interés del ministro Puente y el gran fracaso del gobierno a la hora de negociar que no haya una penalización por el poco gasto en defensa. Poco gasto en defensa como interpreta Washington, ¿no? Y es cierto que no llegamos al 5% del PIB en el compromiso para dentro de una década. Fíjate, David, que yo, sobre todo, es que no voy ni siquiera... O sea, es que evidentemente tú preguntas lo que te dé la gana. Es que es surrealista esto. O sea, es que esta gente debería entender lo que es un Estado democrático. Los periodistas controlan al poder público, no el poder público a los periodistas. O sea, un periodista, tú tienes tu medio de comunicación, tienes tu acreditación y efectivamente lo que estás diciendo es complejísimo, es complicadísimo que se le permita a un periodista español plantarse ahí en la Casa Blanca y poder preguntar mano a mano a un presidente norteamericano. Lo consigues por tu mérito, por tu esfuerzo, por lo que sea, pero ¿quién es Óscar Puente para poner en duda que tú tienes capacidad y libertad para preguntar lo que te dé la gana? Y más, esta gente, que son los mismos que criticaban eso, ahí con toda la razón de lo que hacía Donald Trump marcando periodistas. Ahora sí, ahora les encanta el marcado, ¿no? Hechos. Primero, Donald Trump lleva desde enero en la Casa Blanca. Yo le he preguntado 9 veces. 9. 4 sobre Venezuela, una sobre Brasil, una sobre Francia, sobre Colombia. Pedro Sánchez ha estado aquí en Estados Unidos 3 veces y le he seguido también en una visita que tuvo a Brasil porque vivía allí brevemente. ¿Sabes cuántas preguntas le he podido hacer yo a Pedro Sánchez en esas visitas? ¿Cuántas? Ninguna. 0. Porque su equipo de prensa selecciona a quien hace las preguntas y los llaman por nombre, apellido y medio. En la última rueda de prensa que tuvo aquí, que duró 5 minutos, le dieron la palabra a Radio Nacional, la agencia EFE y El País. Cosa que me parece muy bien, muy respetables todos ellos. Pero no es así, ¿no? Y segundo, esto viene del gobierno, que yo trabajaba en el periódico El País, era director adjunto. Pedro Sánchez me llamó a gritos pidiendo el cambio de un titular. Ábalos notificó mi despido del País después de que Pedro Sánchez fuera a pedir a Telefónica, accionista de Prisa, que hiciera una purga en el periódico. Me despiden, me voy de España, me vengo a Washington, donde yo ya había vivido antes. Empiezo a trabajar para el periódico ABC, donde empecé trabajando aquí. Estoy en la Casa Blanca, me consigo colocar aquí para poder preguntar a Donald Trump y ahora quieren que deje de preguntar. O sea, no les vale con despedirme, tengo que dejar de preguntar. O sea, ¿en qué época? Este es un enemigo de la libertad y del ejercicio de la prensa y de la separación de poderes y todo lo que es la democracia, este ministro y este gobierno. No, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que estás contando, David. ¿Cuándo fue esa llamada de Pedro Sánchez? Esa llamada de Pedro Sánchez fue en el 2016 o 15. Yo recuerdo que estaba en la Universidad Rey Juan Carlos y publicamos una noticia firmada por Fernando Garea, un periodista muy conocido que luego se hizo director de la agencia EFE, y el titular era el PSOE acepta la prisión permanente revisable. Era el acuerdo para la reforma del Código Penal. Pedro Sánchez, que era secretario general del PSOE y estaba con cierta contestación interna, pues no le interesaba y me llamó diciendo: oye, estoy intentando hablar con Cebrián y con Caño, el director del periódico, cambia ese titular porque no nos conviene. Y yo le dije: yo no sé con qué términos estará usted acostumbrado a hablar con los periodistas, pero yo el titular no lo voy a cambiar. El argumento, David, fue porque no nos conviene. Sí, que no nos conviene, así, tal cual, no nos conviene, no va bien, no va bien. Y yo creo que ya le metí, tengo un mensaje de disculpas de él y esto lo he publicado, nunca me ha refutado porque sabe que es la verdad y tengo además prueba de que me lo envió el mensaje después, ¿no?
Y después fue hasta Telefónica a pedir el despido del director del país. No despidieron al director, sino a varios directivos. Y ya está. Y pues bueno, un medio privado decide hacer lo que sea. Yo creo que el país perdió muchísimo en independencia en aquella época, después de aquello, pero es que ahora estoy trabajando en el ABC y aún así intenta controlar las preguntas que hago, ¿no? Es tremendo, tremendo. Te va a hacer una pregunta Juan Pablo Polvorinos, David. No, yo quería preguntarle a David Alandete porque parece ser que molesta mucho que pregunte en la Casa Blanca al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero luego cuando el Ministerio de Exteriores necesita información, le llaman a David Alandete para informarse sobre el estado o el clima de opinión que hay en la sede del gobierno, en la administración de Donald Trump. ¿Esto cómo es, David? Está tan estropeada la relación bilateral por el boicot a Israel. Hay dos cosas, ¿no? El año pasado se celebra la cumbre de la OTAN. Viene Pedro Sánchez a intentar convencer a los socios de la OTAN de que tenían que boicotear a Israel, cosa que los socios de la OTAN le dijeron, pero esto es la Alianza Atlántica, ¿qué nos estás diciendo de Israel? No, se quedó solo en eso, nadie le hizo caso. Pero hoy dio una rueda de prensa con las 3 preguntas que le dio a F, Radio Nacional y El País, y ahí él dijo que como presidente progresista prefería que las elecciones las ganara Donald Trump, que las ganara Joe Biden, que él no era partidario de Donald Trump. O sea, como jefe de gobierno de España vienes a Washington en campaña electoral y pides el voto para un candidato. Claro, eso Trump no se lo perdona. Entonces, ahí se rompe la relación entre los dos y luego cuando ya llega al poder hace algo que en Estados Unidos estamos investigados, los españoles, España, por la negativa en el puerto de Algeciras de entrar barcos de Estados Unidos con destino a Israel. ¿Os acordáis de eso? Sí, ¿no? sí, El boicot a Israel. Entonces, hay una investigación de la Comisión Marítima Federal y, bueno, pues hay una percepción de que tanto eso como el gasto en la OTAN, la falta de compromiso cuando Estados Unidos está financiando toda la ayuda a Ucrania, son puntos muy negativos. No hay contacto, la embajadora aquí no pinta nada, te lo puedo decir que no pinta nada, no saben ni cómo se llama aquí en la Casa Blanca, y cada vez que Donald Trump habla de España, a mí de la embajada y de exteriores me llaman y las preguntas son siempre las mismas. Ahora ya no me las harán porque, bueno, pues ya lo he dicho, ¿no? Pero es, ¿qué ha dicho? ¿Cuándo la ha dicho? ¿Y quién ha hecho la pregunta? Siempre, ¿quién ha hecho la pregunta? ¿Quién ha hecho la pregunta? O sea, es una obsesión. Sí, porque ellos quieren saber si soy yo, entonces, bueno, ya hablamos. Entonces, estos son los mismos que en febrero un nuevo funcionario que hay aquí, que venía de España, me dijo, bueno, ya sabes, a nosotros con Trump cuanto peor mejor. Claro, cuanto peor mejor, hasta que se dispone a poner aranceles sectoriales, ¿no?, a determinados productos. Entonces ya en cuanto peor mejor, no. Entonces, mejor que el periodista no pregunte y si ponen aranceles vamos a culpar que es un periodista obseso con preguntar. Oye, ¿le has preguntado por la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero relacionado con el tema de Venezuela? No es por darte ideas, que lo mismo te echan de ahí haciendo negocios, no sé. Aquí a Zapatero se le conoce y de hecho Landau, que es el número 2 de la diplomacia estadounidense, que es un diplomático nacido en Madrid, y que conoce muy bien la realidad española, le ha retirado o ha amenazado con retirarle el visado a Zapatero. El secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, la persona con más poder en la Casa Blanca por debajo del presidente desde Henry Kissinger es Marco Rubio. Habla español, conoce a España. Él tiene bisabuelos españoles. Es decir, no hace falta preguntarles, están perfectamente al tanto. Yo si le pregunto a Trump de Zapatero no va a saber de quién le hablo, ¿no? Pero está claro que todas estas relaciones y todas estas campañas de Zapatero a favor del chavismo aquí se conocen, ¿no? Fíjate, David, el tema de cómo sigue Marco Rubio la actualidad en España me consta por algunas cosas que hemos publicado y a través de determinada persona que tiene contacto en la Casa Blanca y que tiene contacto aquí en España, nos han reclamado aportación adicional de documentación y no eran sobre José Luis Rodríguez Zapatero, eran sobre las relaciones con Venezuela de un tal Pedro Sánchez. Sí, está claro. Aquí es un tema que importa. Aquí se ha ofrecido a los Rodríguez, Delcy y Jorge como un sustituto, un sucedáneo. Y yo es que el otro día, cuando vino Zelensky, no solo le pude preguntar a Trump de España, le pregunté de Venezuela. Y le dije, le han ofrecido de todo, hasta que sea Delcy la presidenta. Los recursos, Trump lo confirmó, dijo, sí, me han ofrecido de todo. Y en aquel momento Trump me dio una respuesta que también, si no hubiera sido por el escándalo de España, eso ya es, bueno, para mí como periodista es monumental, ¿no? Me dijo, Maduro lo que tiene que hacer es dejarse de joder con los Estados Unidos de América. Peleó la palabra joder, ¿no? Que ya es fuerte, ¿no? Y está claro que él
la parte de la negociación, las mediaciones, las componendas ya la ha dejado atrás, ¿no? La prueba es Colombia, ¿no? Ayer acusó a Petro de ser un narcotraficante, ¿no? Oye, David, por terminar, por cerrar el capítulo de Óscar Puente, tú hoy le has dicho que llamarte operador político es una intromisión ilegítima en el honor. ¿Vas a emprender acciones legales contra él? Pues mira, él hoy ha ido a la televisión pública española y me ha acusado de ser un operador político, ¿no? Y además con información falsa, ¿no? La información falsa es que yo no he preguntado a Trump día sí, día también la misma pregunta. Le he preguntado 2 veces, una en enero y una ahora de España, ¿no? Entonces, esto he hablado con una abogada, lo consideramos una intromisión en mi derecho al honor, porque yo además soy periodista y también tengo una imagen de imparcialidad y de objetividad que defender y por lo tanto sí, le voy a poner una querella por lo civil, que no le protege el fuero que tiene por ser diputado y no se ha disculpado y sí, le voy a demandar. Vamos, lo que te ha dicho la abogada es literalmente cierto, ¿eh? O sea, por supuesto que puedes, porque además lo ha hecho dándole publicidad máxima, con lo cual el daño... Estoy bien asesorado y además lo ha hecho en la televisión pública, con lo que vamos a por ello. Pues me parece maravilla. Pues David, muchísimo ánimo y ya sabes dónde tienes tu casa. Aquí nos importa muy poco lo que cuente cada uno, siempre y cuando lo haga con ese honor que otros pretenden quitarte y con el convencimiento de que lo haces con toda la sinceridad. Así que esta es tu casa, David. Gracias por vuestro apoyo. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Bueno, Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Vamos a ver si podemos explicar, porque parece que, por lo visto, entre Yolanda Díaz, Elma Said, Pedro Sánchez, bajanos de historias, han debido llegar a la convicción de que España no tiene que ser la casa de los autónomos. O sea, es una cosa surrealista. Vamos a explicar lo que está pasando. Porque primero que si os atizo el palo padre. Luego que si lo voy a dejar en el palo sobrino. No quiero hacer dobles con las sobrinas. Luego que si te lo voy a dejar cuarto y mitad. Lo cierto es que va a haber una parte muy importante que va a seguir recibiendo palo, subida brutal, por el hecho de ser autónomo y trabajar. Hay otros a los que se lo rebajan. Y habría que decir, de momento, sí, vamos, porque hay mucho lío con este asunto, vamos a hacer un poco a poner un poco el puzzle en su sitio, si te parece. La semana pasada el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propuso una subida generalizada de las cuotas de autónomos para los años 2026, 2027 y 2028. Según esta propuesta del Departamento de Elma Said, los autónomos habrían tenido que pagar entre 11 y 206 euros más cada mes en función de sus ingresos. Esta propuesta de seguridad social generó mucho malestar entre los autónomos y entre la oposición, pero la ministra Elma Said trató de defenderse diciendo esto. Las contribuciones no son impuestos, van directamente al bolsillo de cada autónomo, porque tenemos un sistema contributivo y para poder alcanzar una protección social justa hay que contribuir. Las palabras de la ministra no bastaron y así hemos llegado hasta hoy, día en el que se ha puesto encima de la mesa otra propuesta por culpa del revuelo que se ha montado. Esta propuesta nueva sería válida solo para el año 2026 y no hasta 2028, como era la de la semana pasada. La principal novedad es que se congelarían las bases de cotización para los primeros 3 tramos de ingresos. Los más reducidos son aquellos autónomos que tienen unos rendimientos netos inferiores a 1.166 euros al mes. Vamos, traducido, que los que se libran del guantazo mayor son los mileuristas. Efectivamente, vale. Los mileuristas, 1.166. Los que se libran del guantazo mayor y por ahora, porque nadie puede garantizar que en el 27 y en el 28 no vuelva a la somanta de palo. Esta es solo la propuesta para el año 2026 y estos son los que tienen un régimen de ingresos inferior al salario mínimo interprofesional. Bueno, pues estas personas seguirían pagando entre 200 y 260 euros al mes de cuota, al igual que lo están haciendo en 2025. Pero el resto de autónomos se les incrementará la base mínima y por tanto la cuota mensual. Las subidas están entre el 1 y el 2,5%, por debajo de la inflación esperada para este año, que es del 2,6%. Por ejemplo, si su rendimiento neto está entre 1.500 y 1.700 euros, pues pagará unos 5,25 euros de más. O si su rendimiento está entre los 2.760 y los 3.190 euros, pues pagará unos 8,80 euros de más. Y si usted está en el tramo máximo, es decir, más de 6.000 euros al mes, pues pagará unos 604 euros de cuota mensual, es decir, son un 14,75 euros más, que es la subida más grande que ha habido. La ministra Elma Said hoy ha defendido que incluso
hay autónomos que prefieren sobrecotizar. Porque son conscientes de lo importante de tener esa protección social garantizada, porque las cotizaciones van a los bolsillos de los trabajadores autónomos. Y hace unos minutos a la ministra del Masaiz ha dicho esto. Nunca voy a proponer nada que pueda hacer daño al colectivo de autónomos. Yo misma he sido autónoma, conozco bien el colectivo. Vamos a ver, traducido para que la gente no se nos pierda. Si un autónomo cobra más de 16.000 euros brutos al año, recibe tortazo. Pero por lo visto tenemos que hacer palmas con las orejas. Por cierto, los que cobran menos de 16.000 euros año, que me encantaría que alguien me explique cómo sacas adelante una familia o tu propia vida con menos de 16.000 euros, cómo te compras una casa, cómo te alquilas una casa, cómo compras hasta la comida, ¿vale? Nadie te garantiza que en el 27 no te vayan a volver otra vez a pegar 2 zurriagazos y medio. Por cierto, por si nos hemos olvidado, todos ellos llevan acumuladas unas 5 o 6 subidas previas de cotizaciones. Vale, este es el resumen, ¿no? Vale, pero supuestamente esto es muy social, Luca. Bueno, y sobre todo la economía no iba como un cohete, como una moto, como un tiro, no sé qué, lo han dicho. Y yo creo que esto revela la necesidad de este país, del gobierno, de recaudar más dinero. Y han tenido que recular porque la idea inicial, y además ha reculado, pero de la forma, como estabais comentando, simplemente diciendo, bueno, para el año 2026 no os preocupéis que más o menos el incremento es casi simbólico. Pero eso, claro, imagínate el 27. Yo creo que esto revela la situación real, que la economía no va para nada bien. A ver, yo simplemente por poner cifras encima de la mesa, esto va tan mal, vamos a decirlo llanamente, que en las cuentas de la Seguridad Social, cuando llegó esta gente, año 2018, había una deuda de 38.000 millones. En estos momentos la deuda de la Seguridad Social es 126.000 millones. Sí, pero es que o sea, ¿por qué quieren recaudar más? Porque necesitan más. No, pero es que eso es un desastre económico, o sea, eso no es para broma, o sea, yo creo que no somos conscientes realmente de cuándo habrá que ajustar aquí la balanza, pues va a ser complicado, nos espera una dieta bien gorda, ¿eh? Vamos con el trato que han recibido todos los autónomos hasta ahora, Ricardo. Pues si te parece, empezamos por el año en el que llegó Sánchez al gobierno, en el año 2018, en ese año la cuota mínima era de 275 euros, pues ya en 2019 subió a los 283, en 2020 se fue a 286, en 2021 a 289 y en 2022 a 294. Y ahí es cuando vino el gran cambio, en el año 2023, cuando el gobierno cambió por completo las cotizaciones de los autónomos. El plan del gobierno fue obligar a los trabajadores por cuenta propia a cotizar por sus ingresos reales. Hasta antes de 2023 el autónomo decidía la base en la que quería tributar y casi el 80% de ellos elegían hacerlo por la base mínima, es decir, preferían pagar menos impuestos, aunque eso implicara recibir menos coberturas estatales. Con el cambio, los autónomos ahora cotizan en función de los rendimientos que obtienen cada año, es decir, en función de la tabla que antes hemos comentado. Con la nueva norma, quienes ganan más de 1.700 euros al mes pagan cuotas más altas, mientras que los que ingresan menos o pagan igual o pagan algo menos. Efectivamente, llevaban 5 acumuladas. 5 subidas de cotizaciones. Lo que ningún partido político se plantea nunca es terminar con esto de adelantar el IVA sin haber cobrado. Es decir, que tú tengas que adelantarle un dinero al Estado sin haber cobrado las facturas, porque aquí en España se paga tarde y mal por parte de muchos proveedores. Ser autónomo es una odisea y yo casi diría que a día de hoy es un acto de locura. Prácticamente, porque se habla, yo he llegado a escuchar cosas en los medios de comunicación afines al gobierno como que, bueno, la ministra ha dicho que no es un impuesto directamente, lo cual es absurdo, porque si fuera verdad que no es un impuesto y la gente pudiera elegir, nadie lo pagaría, esto es así. Y luego he llegado a escuchar en alguna televisión de estas afectas al gobierno que es una muy buena noticia que haya menos autónomos porque hay menos precariedad, lo cual es interesante y llama a la reflexión, porque si estamos asimilando autónomos a precariedad, ¿no será que hay algo que mejorar con los autónomos en este país que están sufriendo la situación tan grave? Y luego, hombre, el gobierno, que hoy se apunte la medalla al Masaiz diciendo hemos decidido no subir la cuota de los autónomos a los que cobran por debajo de 1.100 euros y dices, perfecto, es que no tenías que hacerlo, es que puedes dejar congeladas las cuotas de los autónomos indefinidamente, el tiempo que tú quieras, no hay ninguna necesidad. Pero en este... Y luego lo último, Carlos, una cosa muy breve. Si yo te digo que te voy a cortar el brazo y luego te corto 2 dedos, a lo mejor me terminas dando las gracias. Es exactamente a esto a lo que juega el gobierno. 2 dedos al año.
Es que llevamos 5 subidas previas, o sea, que no sé si queda un dedo por ahí, pero yo simplemente una cuestión que nos tenemos que ir a la publicidad, le voy a pedir a Ignacio Escudero que nos dé un consejo sobre Óptima Mayores. O sea, la cosa es muy sencilla. Los autónomos tenían un régimen donde tenían la posibilidad de cotizar menos. ¿Por qué? Porque tienen una inseguridad brutal. Claro. Y porque no acaban recibiendo realmente las prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque trabajan medio enfermos, porque trabajan enfermos del todo, porque trabajan. Por tanto, si pagan por un sistema de protección que no van a utilizar, es el pago más injusto del planeta. Por eso los autónomos tenían este sistema. ¿Qué ha hecho este gobierno? Cargarse el sistema. En estos momentos hay situaciones en las cuales van a cotizar más que un asalariado, sin tener ninguna seguridad laboral, sin poderse coger las prestaciones, porque cuando ellos paran, lo que paran es de ingresar. Es que no se las dan. Es que claro, el 60% de las coberturas por cese de actividad no las entrega el gobierno. Ignacio Escudero, háblanos de Óptima Mayores. Atención, si tiene más de 65 años y casa propia, esto le interesa. ¿Le gustaría poder vivir con más dinero? Para lo que quiera, mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador, Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100 o en optimamayores.com. 900-900-100. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.